Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 23. Prometido 4. Tai Lun permanecía sentado solo en su habitación, inexpresivo, contemplando la luz parpadeante de la linterna que colgaba del techo. En su vida anterior, había vivido exclusivamente para el Kung Fu y para enorgullecer a su padre. Su único sueño era convertirse en el guerrero dragón, un sueño que lo consumía por completo. No tenía amigos, ni pareja, ni siquiera se había planteado tales cosas. Y ahora, incluso después de vivir en este nuevo mundo durante 14 años, seguía sintiéndose vacío. Sin sueños. Sin aspiraciones a largo plazo. Sí, quería recuperar su fuerza y ascender aún más. Quería dominar el fuego control. Pero ya era considerado el más fuerte del mundo. ¿Qué había más allá de alcanzar la cima? Nada. Simplemente honraba los deseos de sus padres y vivía según las enseñanzas que una vez abandonó. Eso era todo. Seguía siendo la misma persona sin rumbo que nació 14 años atrás. Su mirada se desvió hacia el escritorio al otro lado de la habitación. Sobre él había una caja llena de cartas y pergaminos sellados, propuestas de matrimonio de familias nobles de toda la Nación del Fuego. Tai Lun frunció el ceño. ¿Qué experiencia tenía él en estos asuntos? ¿Le importaba siquiera? Las respuestas eran sencillas. Ninguna y no le importaba. En este mundo, dejar enseñanzas y alumnos no constituía un legado completo. Solo lo era el linaje de sangre. Según las costumbres de su nación, su deber para con sus padres era asegurar que su nombre perdurara, que su estirpe continuara a través de él. Claro que podía hacerlo, pero ¿a quién debía elegir? No conocía a la mayoría de esas familias. No conocía a sus hijas y apenas recordaba a sus hijos. Tai Lun suspiró profundamente. Esto iba a ser más difícil de lo previsto. Mientras reflexionaba sentado, un sirviente llamó a la puerta. Señor, tiene visitas, dijo el sirviente con una reverencia respetuosa. Tai Lun se puso de pie, con la curiosidad aguzada. ¿Visitantes? ¿Quizás Annie o alguien más de su tripulación? Caminó por el pasillo hacia la zona de invitados. Al entrar, enseguida divisó dos figuras familiares. Tile y Mai. Los ojos de Tile brillaban de emoción. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Ha pasado tanto tiempo. ¿Cómo pudiste no escribirnos? Mai, de pie a unos pasos detrás de ella, habló con su habitual tono tranquilo. No me importaba que no escribieras, pero me alegra verte de vuelta. Y sana y salva. Tai Lun parpadeó sorprendido, no por el abrazo de Tile, sino por las palabras de Mai. La miró con curiosidad. Parece que has crecido mientras estaba fuera. Tile se rió mientras Mai arqueaba una ceja. Ya me arrepiento de haber venido. El trío entabló una conversación amena. Bueno, sobre todo Tile hablaba de sí misma, de Mai, de la academia y le preguntaba a Tai Lun sobre su vida y sus viajes. Mai intervenía de vez en cuando con sus comentarios inexpresivos. Finalmente, salieron al patio. Tile insistió en mostrar sus nuevos trucos y acrobacias. Se movía con agilidad y gracia, y de repente adoptaba posturas de combate, demostrando sus técnicas de bloqueo de ki recién aprendidas. Empecé a aprender bloqueo de ki después de tu Agni Kai hace 2 años, dijo, radiante de orgullo. Tai Lun la observaba atentamente, impresionado. Era, sin duda, la mejor combatiente cuerpo a cuerpo que había visto en el mundo. Su único defecto real era su debilidad física, pero con el tiempo, y si aprendía a potenciar su ki, podría llegar a estar entre las más fuertes del mundo. No dudó en elogiarla, y la sonrisa de Tile se ensanchó aún más al oír sus palabras. Al cabo de un rato, Mai sacó a relucir el único tema que preocupaba a Tai Lun. En la Real Academia de Niñas, muchas hablan de que sus padres les envían propuestas de matrimonio, a ti. Tai Lun asintió. He recibido muchos. ¿Elegiste uno? Preguntó Mai. Tai Lun negó con la cabeza. Ni siquiera las revisé. No tiene sentido. No conozco a ninguna y apenas recuerdo sus nombres. Se encogió de hombros con indiferencia. De todas formas, casi no conozco a ninguna chica en persona. Hizo una pausa, su mirada se desvió primero a Mai, luego a Tile, antes de centrarse en esta última. Su expresión se tornó pensativa. Tile ladeó la cabeza. ¿Pasa algo? ¿Estás comprometida con alguien? Preguntó Tai Lun sin rodeos. Si no, ¿por qué no nos comprometemos? 21. Las dos chicas quedaron atónitas. Tile se sonrojó furiosamente, tartamudeando. ¿Por qué de repente?
El tono de Tai Lun se mantuvo tranquilo y práctico. Tengo que elegir a alguien. Eres de los pocos que conozco. Nos llevamos bien. Compartimos intereses similares. Tu familia es buena. Eres atractivo. Eres la mejor opción que veo. El rostro de Tile ardía. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Finalmente, Mai habló con un tono curioso. ¿Y yo qué? ¿Y Azula? Tai Lun respondió sin dudar. Tu personalidad e intereses son completamente diferentes a los míos. En cuanto a Azula, hace mucho que no la veo, tengo un mal historial con su padre y, hasta donde sé, no le caigo bien. Tile es sin duda la mejor opción que tengo. 14 miró a Tile. ¿Y bien, qué opinas? Tile parpadeó rápidamente. Yo, necesito pensarlo. No puedes decir algo así y esperar una respuesta de inmediato. No realmente, dijo Tai Lun encogiéndose de hombros. Es un simple sí o no. Si crees que vale la pena intentarlo, lo intentas. Eso es todo. Tile quedó atónita ante su franqueza. Cerró los ojos, respiró hondo y susurró. Sí. 16. Tai Lun asintió brevemente. Avisaré a mis padres, dijo, luego se dio la vuelta y se marchó. 3. Mai se giró hacia Tile. Por muy despreocupada que seas, nunca imaginé que tu propuesta de matrimonio sería así. Me parece mal lo informal y directa que fue. 3. Tile seguía sonrojada, mirando hacia dónde se había ido Tai. No podía creerlo. Su amigo le acababa de proponer matrimonio y ella había dicho que sí. Todo había sucedido de repente. Cuando Tai Lun anunció repentinamente que su prometida era Tile, y aún más sorprendente, añadió que ya se lo había pedido y que ella había aceptado, dejó a sus padres atónitos. Su madre y su padre se sentaron frente a él en la sala de estar, con la boca ligeramente abierta, asimilando la noticia. Eso fue, inusualmente rápido, dijo su madre lentamente, intercambiando una mirada con el almirante Lun. Acabas de regresar y ya estás eligiendo uno. Tai Lun asintió con su habitual calma antes de marcharse. El almirante Lun se cruzó de brazos y entrecerró los ojos. ¿Qué crees que le hizo pensar que ella era la indicada? Su elección fue bastante rápida, demasiado rápida. Básicamente le propuso matrimonio a la primera chica que vio. Elegir pareja no es como comprar la primera col que uno ve. Tal vez debería hablar con él y asegurarme de que entiende a qué se está comprometiendo. La madre de Tai Lun rió y dijo. No me sorprende que fuera ella. Al fin y al cabo, era a quien conocía desde hacía más tiempo. Esa chica venía aquí todo el tiempo cuando eran niños. Tai incluso la convirtió en una adicta al entrenamiento. La hacía hacer ejercicios, dar volteretas por el jardín y otras cosas que ellos llamaban entrenamiento. El almirante Lun parpadeó, claramente sorprendido. ¿Qué hizo? Era la primera vez que oía hablar de eso. Bueno, continuó su esposa asintiendo con aprobación, es bueno que asuma la responsabilidad. Si alguien iba a casarse con la chica, mejor que fuera el chico que la puso en este camino. El almirante Lun la miró, claramente sin saber qué decir, y simplemente suspiró. Claro, por supuesto. A pesar de su sorpresa inicial, el almirante Lun no tardó en formalizar el compromiso. Ese mismo día, organizó una visita formal a la casa de la familia de Tile. Fue durante esta visita que Tai Lun descubrió algo completamente nuevo y desconcertante sobre su prometida. Tile era una de 7 hermanas idénticas. 18. Ese día las conoció a todas. Tilin, Tilat, Tilao, Tiliu, Tilum y Tiweo. Todas lo miraron con los mismos ojos grandes y curiosos, la misma energía desbordante y las mismas sonrisas traviesas. Por un momento, Tai Lun pensó que le fallaba la vista. ¿Cómo podía haber 7 de ellas? 14. Durante 14 años, Tai había asumido que los humanos solían tener 1, tal vez 2 hijos como máximo, e incluso eso era raro en este mundo. ¿Pero 7? Se quedó sin palabras. Fue un recordatorio fuerte y chocante de que aún había mucho que desconocía de este mundo. 3. Por si fuera poco, las hermanas decidieron gastarle una broma. Se pusieron en fila frente a él y se rieron entre dientes. Si vas a casarte con nuestra hermana, dijo uno, deberías poder encontrarla. Elige a la verdadera Tile, añadió otro guiñando un ojo. 6. Tai Lun entrecerró los ojos, examinándolas. Su apariencia era idéntica, pero Tai Lun no se fijó en sus rostros, sino en sus cuerpos, sus posturas, su energía. Y ahí estaba. Una sutil diferencia en la postura, en la forma en que una de ellas se balanceaba ligeramente sobre las puntas de los pies, su respiración un poco más pausada que la de las demás. Señaló sin dudarlo. 3S. 1. Las chicas parpadearon.
Tile dio un paso al frente, con una amplia sonrisa en el rostro. Lo tienes. Las hermanas se reagruparon y cambiaron de lugar. Otra vez. Repitieron el juego 3, 4, 5 veces, y cada vez, Taelun la encontraba sin esfuerzo. Los demás acabaron rindiéndose, riendo derrotados. La alegría de Tile era evidente, genuina e incontenible. Sus ojos brillaban al mirarlo, claramente conmovida por la facilidad con la que la había distinguido de las demás. Para él, ella no era solo una cara más en un conjunto. Y eso significaba para ella mucho más de lo que Taelun imaginaba. 33 reflexiones de los creadores. La leche es mi droga. La leche es mi droga. Lee capítulos avanzados en Patreon. Si tienes algo de dinero extra, cómprame leche en patreon.com/milkismydrag. Feliz lectura. Comentario 66 comentarios. Votar capítulo 24. La rivalidad de la princesa en los amplios patios de la Real Academia de Señoritas. La princesa Azula caminaba con su habitual paso seguro. Su mirada recorrió el espacio abierto hasta posarse en sus dos compañeras más cercanas, Mai y Tile, sentadas a la sombra de un cerezo en flor. Desde lejos, Azula ya intuía que algo no iba bien. Tile lucía la sonrisa más radiante que Azula le había visto jamás. Irradiaba felicidad y charlaba con más energía de lo habitual con Mai, quien, por su parte, parecía entre divertida y ligeramente exasperada. Intrigada, Azula se acercó. ¿Qué me he perdido que te haya hecho especialmente feliz hoy? Preguntó mientras se detenía junto a ellos. Tile por fin la vio y exclamó con alegría. Azula. Le estrechó las manos con entusiasmo, extendiéndolas para agarrarlas de la princesa. Mai echó un vistazo y dijo, con cara de póker. No te lo vas a creer. Azula arqueó una ceja, con curiosidad. Pruébame. Sin soltarla, Tile prácticamente saltaba de alegría. Estoy comprometida. Azula parpadeó. ¿En serio? ¿Cuándo? Si te vi ayer. Tile asintió con entusiasmo. Lo sé. Fue repentino. Todo se hizo ayer. Mai añadió con sequedad. La propuesta y respuesta más rápidas que he oído en mi vida. Azula se mostró claramente sorprendida, su expresión vaciló por un instante antes de recomponerse. Bueno, felicidades, dijo con una sonrisa. ¿Quién es el afortunado? La sonrisa de Tile se hizo más amplia. Tai Pulmón. Azula se quedó paralizada. ¿Como el hijo del almirante Lung? Preguntó lentamente, con la voz un poco más débil de lo habitual. Tile asintió radiante. Sí. Azula estaba completamente conmocionada. Su mente daba vueltas. ¿Cómo? Tile comenzó a explicar, aún embriagada por el recuerdo. Ayer, Mai y yo fuimos a visitarlo. Ya sabes que estuvo fuera 2 años. Y de repente, me propuso matrimonio. Así, sin más. Dije que sí, y por la tarde, el almirante Lun vino a mi casa y todo se hizo oficial. Rió entre dientes. Taelun es mi prometido ahora. Azula asintió levemente. Así que por eso estás feliz. Tile negó con la cabeza. No exactamente. Se inclinó hacia ella, con los ojos brillantes. Anoche, mis hermanas y yo decidimos gastarle una broma, ya que somos 7 hermanas idénticas. Nos pusimos en fila y le pedimos que me eligiera. Azula parpadeó. Sabía lo imposible que era encontrar a Tile entre sus hermanas. Tile continuó, con la mirada perdida. Lo entendió enseguida. Siempre. No dudó ni un instante al señalarme. Ni siquiera mis padres pueden distinguirnos, pero Tai Lun sí. Como si nada. Era y no sé. Simplemente me hacía sentir tan especial. Azula forzó una sonrisa, manteniendo el rostro impasible. Para Mai y Tile, su reacción era comprensible. Cualquiera se sorprendería ante un compromiso tan repentino. Al fin y al cabo, fue repentino, sin mencionar el tenso historial entre su familia y Tai Lun. Pero lo que no sabían era que Azula tenía planes. Azula planeaba acercarse a Tai Lun más tarde ese mismo día. No por afecto no perdía el tiempo con eso, sino por lo que el ministro había dicho. Tai Lun era el candidato ideal. Hijo de un almirante, un prodigio por derecho propio y uno de los maestros de control elemental más poderosos de esta era, si no el que más. Ella era la princesa y merecía lo mejor, incluyendo a su futuro compañero. Y las órdenes de su padre solo la habían fortalecido. Y ahora ya estaba comprometido. Con Tile. Azula escuchaba mientras Mai y Tile charlaban sobre el compromiso, sobre cómo Tai Lun siempre había considerado a Tile la mujer ideal. Cada palabra le dolía. Cada risa de Tile era como una bofetada. Ella era la princesa. Era la niña prodigio.
Y, sin embargo, Taelun le había propuesto matrimonio a la chica que podía hacer volteretas y el pino. Su orgullo se sintió herido, sobre todo al recordar que ella iba a ser quien iniciara el contacto con Taelun. La ira y la amargura hervían en su interior como una olla a punto de estallar. Una llama de competitividad rugió con fuerza. Sin dejar de sonreír dulcemente, inclinó la cabeza y preguntó con fingida preocupación. ¿Estás segura de que Taelun es la persona adecuada para ti, Tile? Tile parpadeó sorprendida. ¿Qué quieres decir? Azula mantuvo la voz suave, casi fraternal. Es un prodigio del fuego control, y normalmente, los maestros fuego buscan parejas con un gran potencial para fortalecer su linaje. ¿Y si cambia de opinión? ¿O si sus padres lo presionan para que lo haga? Tile se quedó paralizada, y la alegría se desvaneció ligeramente de su rostro. Mai entrecerró los ojos. A Taelun no le importa eso, dijo Mai con firmeza. Y su padre no dudó en hacerlo oficial. Tile asintió lentamente, sonriendo de nuevo, pero esta vez la luz en sus ojos era un poco más tenue, su entusiasmo ligeramente contenido. Azula se encogió de hombros con indiferencia. Pero por dentro, sonreía con malicia. Más tarde ese mismo día, Tile se reunió con Taelun para su primera cita oficial como pareja comprometida. Ella sonrió radiante mientras caminaban juntos. Entonces preguntó juguetonamente, ¿tienes algo planeado? Taelun miró al frente con calma. Comeremos en un restaurante cercano. Después, tú decides, elige lo que quieras. Tile soltó una risita. No se te dan muy bien las citas, ¿verdad? Tai se encogió de hombros. Nunca había pensado en ellos. La primera vez que pregunté qué se suponía que debía hacer, fue hoy. Lo dijo con tanta claridad que Tile no pudo evitar sonreír aún más. Pensé en elegir algunas cosas, añadió, pero luego lo descarté. Puedes elegir lo que quieras hacer el resto del día. Déjamelo a mí para que sea divertido. Dijo, guiñándole un ojo. Compartieron una comida tranquila en un restaurante acogedor, donde Tile habló casi todo el tiempo y Taelun escuchó asintiendo o haciendo preguntas de vez en cuando. Después de comer, Tile lo arrastró de compras, señalando ropa y baratijas mientras Taelun la seguía sin quejarse. El día terminó asistiendo a un pequeño circo. Los ojos de Tile brillaban de emoción mientras Taelun observaba en silencio. No puso objeción a nada. Al anochecer, Taelun acompañaba a Tile de regreso a su casa bajo el tenue resplandor de las linternas. Eso fue divertido, dijo Tile, sonriendo mientras lo miraba. Taelun asintió. Era nuevo. Tile ladeó la cabeza. ¿Qué consideras divertido? Entrenamiento, respondió simplemente. Tile se rió. No has cambiado nada. Pero entonces su sonrisa se desvaneció un poco, las palabras de Azula resonando en su cabeza. La inseguridad la invadió y, a pesar de sí misma, preguntó. ¿No te importa que no sea un maestro fuego? ¿No deberías estar buscando un maestro fuego para continuar tu linaje? Taelun parpadeó. Nunca lo había pensado. Creo que estás bien sin poder controlar el fuego. Tile se quedó paralizada. Su primera frase le había impactado. Nunca lo había pensado. Pero podía, ¿verdad? ¿Y si cambiaba de opinión? Taelun notó el cambio en su comportamiento. ¿Qué ocurre? Bajó la mirada. Las familias nobles con poderosos maestros fuego y suelen elegir parejas que también puedan controlar el fuego, para fortalecer su linaje. Yo no soy una maestra fuego. ¿Y bien? Preguntó, claramente confundido. Deberías elegir a alguien que pueda controlar el fuego, no a mí. Taelun frunció el ceño. Esa es una forma estúpida de pensar, ¿por qué? ¿Crees que soy estúpida? Interrumpió Tile bruscamente, con un destello de dolor en los ojos. Taelun parpadeó. Eso no es lo que dije. Pero Tile se dio la vuelta y echó a correr, desapareciendo en la noche antes de que pudiera decir nada más. Se quedó allí, estupefacto. ¿Qué fue eso? ¿Dije algo malo? Pensó. Al día siguiente, en la academia, Tile entró sin su habitual brillo. El cambio fue inmediatamente notado por todos, especialmente por Mai y Azula. ¿Qué ocurre? Preguntó Mai. Tile dudó antes de relatar todo lo que había sucedido el día anterior. Dijo que era estúpida, murmuró. Azula arqueó una ceja, reprimiendo una sonrisa burlancia. ¿Te llamó estúpida? Así me sentí, dijo Tile en voz baja. Azula se cruzó de brazos y fingió enfado. ¿Cómo se atreve? Eso es inaceptable. Pero Mai parecía escéptica. Parece que estás malinterpretando algo. Azula la miró fijamente. ¿Qué hay que malinterpretar?
Llamó estúpida a Tile. Tile bajó aún más la cabeza, profundizándose su tristeza. El ambiente se mantuvo igual durante el resto del día. Cuando por fin terminaron las clases en la academia, las tres chicas salieron juntas, pero se detuvieron al ver a Tai Lun de pie frente a las puertas, con una pequeña bolsa en la mano. Tile dudó al principio, pero con Mai y Azula a su lado, avanzó lentamente. Azula fue la primera en hablar, con voz cortante y desafiante. ¿Vienes a disculparte después de llamar estúpida a Tile? Tai Lun la miró con calma, luego desvió su mirada hacia Tile, quien seguía negándose a mirarlo. No dijo con voz firme. No estoy aquí para disculparme. Yo no la llamé estúpida. Ella me interrumpió antes de que pudiera terminar y salió corriendo. Azula entrecerró los ojos. ¿Intentas retractarte ahora? Tai Lun la ignoró. Creo que considerar los linajes solo para el control del fuego es una tontería. Podría vencer al Señor del Fuego con el supuesto linaje divino sin siquiera necesitar controlar el fuego. Azula se quedó paralizada, con los ojos centelleando de una furia apenas contenida. Tile, mientras tanto, lo miró sorprendida. Tai Lun dio un paso al frente y le extendió la bolsa. Pero parece que valoras esta forma de pensar basada en el linaje, dijo. Así que estos son pergaminos de artes marciales. Si los aprendes y los dominas, estoy seguro de que serás más fuerte que la mayoría de los maestros. Un linaje de artes marciales para ti, en lugar de control del fuego. Tile parpadeó, atónita. Entonces ella lo abrazó con fuerza. Lo siento mucho, susurró. Te entendí mal. Tai Lun le puso una mano en la espalda. Está bien. Solo y no te escapes la próxima vez. Luchar en una guerra era más fácil que averiguar por qué estabas molesta. Tile rió entre sollozos. No volverá a suceder. Azula permaneció allí, fulminando silenciosamente con la mirada a Tai Lun, pero él ni siquiera le dirigió otra mirada. Mientras tanto, Mai sonrió levemente, una pequeña sonrisa divertida en sus labios. Reflexiones de los creadores. La leche es mi droga. La leche es mi droga. Lee capítulos avanzados en Patreon. Si tienes algo de dinero extra, cómprame leche en patreon.com/milkismydrag. Feliz lectura. Comentario 50 comentarios. Votar capítulo 25. Asesinato. El Señor del Fuego permanecía en silencio en sus grandes aposentos. Sus ropas ondeaban levemente con la brisa que se colaba por las altas ventanas. Su expresión era pétrea, con los labios apretados, la mirada fría y un profundo disgusto. Justo cuando creía estar a punto de recuperar el control, justo cuando había llegado el momento de frenar a Tai Lun y recuperar el prestigio perdido en los últimos años, se le escapó de las manos. El chico se había comprometido con una chica cualquiera, insignificante y sin importancia. Una no maestra. Una chica de una familia noble de baja posición. No había nada destacable en ella, nada especial ni estratégico que pudiera justificar semejante unión. El Señor del Fuego Ozai ni siquiera esperaba ganar al instante. Había previsto la necesidad de una estrategia lenta y deliberada. Su hija Azula apenas comenzaba a prepararse para enfrentarse a Tai Lun y seducirlo, para atraerlo a su bando como un arma útil y un posible consorte. Pero ese plan fracasó antes incluso de empezar. La decisión del muchacho, este compromiso, era una insensatez a ojos de Ozai. Incluso si no fuera Azula, había docenas de opciones mejores. Muchachas de familias poderosas. Maestras fuego. Linajes dignos de un legado. Pero él era Ozai, el Señor del Fuego. No aceptaría tal desenlace. No lo permitiría. Salió de las sombras de su habitación y caminó hacia la ventana abierta. Con movimientos serenos, ató una carta a la pata de un halcón mensajero que lo esperaba. Sus dedos estaban tranquilos, pero sus ojos ardían de determinación. Soltó el halcón al cielo, observándolo desaparecer entre las nubes. De una forma u otra, las cosas saldrían como él quería. Mientras tanto, en la casa del almirante Lun, los padres de Tai Lun permanecían sentados en silencio en su sala de estar. La habitación estaba cálida, iluminada por la luz de la tarde, pero el ambiente era tenso. La esposa del almirante dejó escapar un largo suspiro. Parecía cansada. No es tan malo, dijo el almirante Lun con dulzura, sin dejar de sonreír. Ella lo miró con desdén. ¿Qué clase de cita se supone que es esa? Está entrenando a su prometida en artes marciales en lugar de llevarla a relajarse y disfrutar juntos. El almirante soltó una leve risita. Parecían estar pasándoselo bien. Y usted era el que los llamaba adictos al entrenamiento la semana pasada. Lo sé, dijo, negando con la cabeza. Pero no puedo evitar sentir lástima por ella.
Tile es una chica dulce y ahora se pasa los días sudando en el patio por culpa de nuestro hijo. En el patio, el aire resonaba con el sonido de movimientos rápidos, pasos ligeros y alguna que otra carcajada. Tile se movía como un torbellino, atacando con toda la precisión y velocidad de la que era capaz. Pero Tai Lun era como un muro de viento, siempre inalcanzable, esquivando con una facilidad asombrosa. Finalmente, sin aliento y jadeando, Tile cayó al suelo con los brazos colgando a sus espaldas. Eres demasiado fuerte y rápida, dijo con una risa cansada. Tai Lun se sentó a su lado, con la respiración apenas agitada. Entrenó mucho. Tile se giró para mirarlo, con las mejillas sonrojadas. Por un momento, dudó, luego dijo suavemente. Tai, ¿te gustaría intentar besarme? Tai Lun la miró, notando el rubor en sus mejillas. En su vida anterior, los besos no eran una expresión común. Era algo que nunca había visto, ya que los animales de todas las especies los ignoraban, o tal vez ni siquiera lo consideraban. De todos modos, los labios de la mayoría de las especies no facilitaban ese aspecto. Sin embargo, en esta vida, parecía tener un significado más profundo. Tras una pausa, asintió levemente. Tile cerró los ojos y se inclinó hacia él, con el rostro enrojecido. Tai Lun la miró fijamente un instante más, luego se acercó y presionó suavemente sus labios contra los de ella. El beso duró apenas unos segundos, suave y cálido. Al separarse, Tile parecía a punto de estallar de vergüenza, completamente roja. Tai Lun, mientras tanto, estaba sumido en sus pensamientos. Analizó la sensación. No era desagradable. Su veredicto. No estaba mal. Miró a Tile y sonrió. Eso fue todo lo que hizo falta. Con un chillido, Tile se puso de pie de un salto y salió corriendo, cubriéndose el rostro con las manos. Tai Lun parpadeó confundido, de nuevo solo. Si Tile está molesta, huye. Si está avergonzada, también huye. Se recostó y exhaló, archivando la observación en su mente junto con el resto de sus conocimientos marciales. Entender el estado de ánimo de una chica es difícil. Fue su conclusión final. Al día siguiente, la academia bullía como siempre. Azula, Mai y Tile estaban sentadas juntas en el césped durante su descanso. Tile, radiante, contaba cada detalle del entrenamiento del día anterior y lo que había sucedido después. Sus mejillas aún estaban sonrojadas mientras recordaba cómo Tai Lun había accedido a besarla, lo gentil que había sido y la seriedad de su mirada al sonreír. Mai escuchaba con su habitual expresión distante, con la mente en otra parte. Apenas alcanzó a oír el final de la frase de Tile antes de desviar la mirada hacia el patio. Un pensamiento familiar le cruzó la mente. ¿Alguna vez Zuko se atrevería a invitarla a salir? Azula, aunque mantuvo la compostura, no pudo contener del todo sus sentimientos. Se rió y bromeó con Tile como siempre, pero la envidia le carcomía por dentro. ¿Tai Lun? ¿Ese bruto? ¿Ese arrogante, ignorante y molesto Tai Lun? ¿Cómo podía ser él quien hiciera todo bien? ¿Cómo podía él, precisamente él, tratar tan bien a Tile? Le irritaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Cuando sonó la campana y las tres chicas salieron del recinto de la academia, charlando y riendo, ninguna se percató de la imponente figura que se alzaba a la sombra de un edificio al otro lado de la calle. Un hombre corpulento, vestido con una túnica desgastada, con la mayor parte del rostro oculto por una capucha. Pero lo que apenas se vislumbraba entre los pliegues era el extraño tatuaje en su frente. Un ojo. Mai fue la primera en percatarse de él. Sus pasos se ralentizaron al activarse sus instintos. El hombre inclinó ligeramente la cabeza hacia atrás y luego la empujó violentamente hacia adelante. Los ojos de Mai se abrieron desmesuradamente. ¡Salta!, gritó. El mundo explotó. Un estruendo ensordecedor resonó cuando el fuego y los escombros estallaron justo donde las chicas habían estado. La calle se agrietó y el humo lo cubrió todo. La gente gritaba presa del pánico. El hombre encapuchado no esperó. Se dio la vuelta y se alejó, con movimientos tranquilos, como si estuviera seguro de que su ataque había tenido éxito. Pasaron horas antes de que llegara un mensajero a la finca del almirante Lun. La noticia fue como un golpe en el aire. Lady Tile ha resultado herida, dijo el mensajero con voz sombría. Ha habido un intento de asesinato contra la princesa Azula. La princesa y sus dos amigas han resultado heridas. El rostro del almirante Lun se ensombreció. Sin perder un segundo, llamó a su hijo. Tai Lun apareció instantes después, y juntos se dirigieron rápidamente a la clínica médica real. La clínica era un hervidero de preocupación y actividad. Guardias reales custodiaban cada esquina.
El general Hiro, Zuko y las familias de las chicas esperaban ansiosos en la sala exterior. El ambiente era tenso y opresivo. El almirante Lun dio un paso al frente y se acercó al general Hiro. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó con urgencia. Hiro se giró para mirarlo, con su rostro amable y solemne. Un asesino. Uno muy conocido, creemos que su objetivo era la princesa Azula. Las 3 chicas resultaron heridas en el ataque. Hizo una pausa antes de añadir. Mai sufrió quemaduras leves en el brazo. Azula tiene algunos cortes y contusiones pero lo peor, Hiro suspiró. Tile se interpuso entre la asesina y la princesa. Recibió el impacto de lleno. Está estable, pero permanecerá aquí varios días. El silencio se apoderó del grupo. Taelun no dijo nada al principio, pero apretó los puños a los costados. Un murmullo resonaba en su mente. Una voz que le advertía. El mundo intenta arrebatarte lo que te pertenece. Igual que tu destino. No puedes permitirlo. Sintió cómo su ira crecía, cómo su autocontrol se desvanecía. Aún así, su voz sonó tranquila y baja. ¿Qué aspecto tiene este hombre? Tanto el almirante Lun como Hiro se volvieron rápidamente hacia él, percibiendo un cambio en el ambiente. El calor emanaba del cuerpo de Tai Lun. Su postura era relajada, pero sus ojos, fijos en él, ardían de ira y malicia. Sintieron cómo su presencia se volvía salvaje e indómita, como la de una bestia indómita. Hiro se puso rígido. Incluso el almirante Lun retrocedió medio paso instintivamente. Hiro dudó en hablar durante unos instantes, luego cedió ante el peso de la mirada malévola de Tai Lun. Es alto. Sus extremidades son mecánicas, brazos y piernas de metal. Y. Tiene un tatuaje de un tercer ojo en la frente. Tai Lun se dio la vuelta. Tai, le llamó el almirante Lun. ¿Dónde está Si? Voy a destrozar a ese tipo, dijo Tai Lun sin volverse, con voz baja y amenazante. Y nada de lo que digas cambiará eso. Sin decirle una palabra más, Tai Lun abandonó la clínica. Reflexiones de los creadores. La leche es mi droga. La leche es mi droga. Lee capítulos avanzados en Patreon. Si tienes algo de dinero extra, cómprame leche en patreon.com/milkismydrag. Feliz lectura. Comentario 52 comentarios. Votar capítulo 26. Brutalidad 9. Tai Lun llegó a la Real Academia de Señoritas justo cuando el sol se ocultaba tras los muros del palacio. El olor a hollín y ceniza aún impregnaba el aire. El suelo, chamuscado y agrietado por la explosión anterior, permanecía allí. Tai Lun se quedó en silencio en la entrada, con los ojos dorados entrecerrados. Comenzó a hacer girar su ki, canalizando la energía a través de su cuerpo para agudizar todos sus sentidos más allá de los límites humanos. Respiró hondo, inhalando profundamente. Cada aroma, cada partícula en el aire se volvió vívida. Sus pupilas se contrajeron ligeramente. Luego su mirada se dirigió al norte. 7 se mudó. De calle en calle, de esquina en callejón, Tai Lun siguió el rastro. El olor era tenue pero inconfundible. Metal, aceite, humo y sudor. El objetivo había intentado ocultar su camino, dando vueltas por varios concurridos y callejones. Pero no fue suficiente. No para Tai Lun. Finalmente, su camino lo condujo a la zona más pobre y olvidada de la capital de la Nación del Fuego. Allí, las calles se estrechaban y los edificios se inclinaban unos sobre otros como borrachos. Al final de uno de esos callejones, se alzaba un bar tenuemente iluminado, con la madera podrida y una clientela ruda e indiferente. Aquel era un lugar de secretos y sangre. Tai Lun entró. Decenas de ojos se posaron en él. Algunos curiosos. Otros, recelosos. Algunos, ebrios. Él no les prestó atención. Su mirada recorrió la habitación hasta detenerse en el rincón más alejado. 2 hombres estaban sentados a una mesa. Uno era enorme, con los hombros encorvados bajo una capa harapienta. La capucha se le había deslizado lo suficiente como para dejar al descubierto un tatuaje distintivo. Un ojo, justo en la frente. Tai Lun dio un paso adelante. Su voz resonó por todo el bar, fría y cortante como el acero. Te encontré, escoria. Te haré pedazos. 3. El asesino entrecerró los ojos, pero no se movió. La tensión estalló cuando un cliente cercano se levantó de su taburete, pavoneándose hacia Tai Lun con una sonrisa burlancia. Escucha, amigo. Este lugar nunca terminó. Tai Lun extendió la mano. Un torrente de fuego azul estalló, envolviendo al hombre y reduciéndolo a un cadáver carbonizado en un instante. Los gritos resonaron mientras los clientes huían horrorizados. 7. Tai Lun avanzó, con los ojos centelleando de una sed de sangre desenfrenada.
El asesino inhaló y luego lanzó una ráfaga de energía brillante directamente hacia él. Tai Lun ni se inmutó. Alzó una mano y contraatacó con una ráfaga propia, cuyas llamas ardían de un azul antinatural. Los dos ataques chocaron en el aire, provocando una violenta explosión que sacudió el bar. Los cristales se hicieron añicos. El humo llenó la sala. Entre el humo y emergió Tai Lun. 4 pero ahora gruñía como una bestia. 3 los ojos del asesino se abrieron de par en par por la sorpresa. Se preparó, pero demasiado tarde. Tai Lun se abalanzó hacia adelante, más rápido que cualquier cosa a la que el asesino se hubiera enfrentado antes. A pesar de ello, lanzó un puñetazo con su brazo metálico, pero Tai Lun lo atrapó en el aire con facilidad. Su otra pierna se elevó con una fuerza descomunal. 3 el asesino salió volando hacia atrás, estrellándose contra la pared con un crujido. En la mano de Tai Lun estaba el brazo metálico del hombre, arrancado de su cuerpo. Tai Lun lo aplastó con el puño, haciendo que el metal se deformara y cayera al suelo en pedazos. 2 entonces su mirada se desvió. Al otro hombre de la mesa, el que había estado sentado con el asesino. El hombre temblaba, con la mirada oscilando entre Tai Lun y el dinero esparcido sobre la mesa. Es un malentendido, tartamudeó, levantando las manos en señal de defensa. Tai Lun se movió como un rayo. Su puño impactó el pecho del hombre con una fuerza devastadora. 3 crack crack crack. 3 el sonido de huesos rompiéndose resonó en la habitación. El hombre fue lanzado contra la pared, deslizándose por ella sin vida. La sangre le brotaba de la boca, la nariz y los ojos. No se movía. Tras Tai Lun se desató el caos. Gritos, pisotones. Un grupo de hombres se reagrupó, formando una línea. Algunos adoptaron posturas de flexión, otros alzaron sus armas. Sus voces se superponían, gritando todos lo mismo. Retirarse por. Ríndete ahora. Estáis en inferioridad numérica. Tai Lun se giró lentamente. Sus ojos eran fríos, llenos de pura rabia. No le importaba quiénes fueran esas personas, no iba a perdonar a nadie. Ni una sola persona vinculada a este asesino, ni siquiera remotamente. 4. El bar había quedado en silencio, reducido a una ruina empapada de sangre. Cuerpos destrozados, paredes chamuscadas, muebles rotos. Tai Lun permaneció solo en medio de todo aquello un instante más, luego se dio la vuelta y se marchó. Sus pasos eran firmes, no apresurados. Minutos después, llegaron los guardias de la Nación del Fuego, atraídos por los gritos y el humo que habían llenado la noche. Lo que encontraron los dejó helados. En cuanto entraron, sus rostros cambiaron. El horror se apoderó de ellos. Un guardia, al ver el estado de los cadáveres, se agarró el estómago y vomitó allí mismo. Los demás se quedaron paralizados, con los ojos muy abiertos, intentando comprender la masacre que tenían ante sus ojos. Mientras tanto, Tai Lun ya había regresado a la clínica real. Su viaje había durado poco más de una hora. Dentro, el almirante Lun y el general Hiro conversaban en voz baja en un rincón de la habitación. En cuanto Tai Lun entró, ambos se volvieron hacia él. Sus miradas se posaron de inmediato en la sangre que manchaba su ropa. El almirante Lun dio un paso al frente, con voz firme pero denotando preocupación. ¿Estás herido? Tai Lun, ahora sereno y tranquilo, negó con la cabeza. No es mi sangre. Tracy lo estudió al joven, frunciendo el ceño. ¿Encontraste al asesino? Preguntó. Sí, respondió Tai Lun con frialdad. ¿Y quién lo contrató? Ambos están muertos. Una profunda y cansada tristeza cruzó el rostro de Hiro. Había esperado que el muchacho se contuviera. No quería ver a otra alma joven devorada por el odio, la ira y la venganza. 4 El almirante Lun, sin embargo, se cruzó de brazos, con un tono cortante de desaprobación. Deberían haberlos arrestado. Debería haber habido un juicio. La mirada de Tai Lun se volvió fría. Un juicio los habría salvado del doloroso destino que yo les deseaba. El ceño del almirante Lun se frunció aún más. Abrió la boca para hablar de nuevo, pero Tai Lun lo interrumpió. Padre, están muertos. Se acabó el asunto. El almirante guardó silencio. Recordó el Agni Kai de hacía 2 años, cómo su hijo empezó a comportarse como si fuera otro, cómo quiso matar al Señor del Fuego. Ahora era igual, pero más frío. Más cruel. Y eso lo asustaba y lo preocupaba a la vez. Esa noche, Tai Lun permaneció sentado en silencio fuera de la habitación de Tile. La luna subió y bajó, y con ella llegó el amanecer. Tile abrió los ojos lentamente, parpadeando ante la luz de la mañana. Se encontró vendada, rodeada de su familia.
Sus padres, sus hermanas, todos rebosantes de alivio. Sus voces eran suaves y cálidas, dándole la bienvenida con amor. Poco después, invitaron a Tai Lun a entrar. Juntos, le contaron con delicadeza sobre el intento de asesinato. Cómo Azula había sido el verdadero objetivo y cómo Tile había quedado atrapada en la explosión, gravemente herida. Sus palabras fueron cuidadosas, sin resultar demasiado duras. Tai Lun estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados. El asesino y su empleador han sido neutralizados, dijo simplemente, con tono firme y sin dar detalles. Sus palabras le trajeron un gran alivio a Tile. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu se había animado un poco. El peligro había pasado y, en su mente, se había hecho justicia. El atacante había sido capturado. Eso era suficiente. En otra parte, en una gran sala en lo más profundo del Palacio de la Nación del Fuego, ministros y altos funcionarios se reunieron ante el Señor del Fuego. La sala quedó en silencio mientras se leía en voz alta un sombrío informe. Describía el estado en que se había encontrado el bar del barrio marginal del norte. 16 cuerpos. Todo en un estado indescriptible. Miembros rotos. Cráneos destrozados. Extremidades arrancadas por completo. Varios cuerpos ennegrecidos e irreconocibles, quemados vivos. Según el informe, el peor de todos era el presunto asesino responsable del atentado contra la vida de la princesa Azula. Su cuerpo estaba mutilado, con las extremidades arrancadas y la cabeza cercenada, como si hubiera sido atacado por una bestia salvaje. Otro hombre fue hallado en las mismas condiciones. Se le identificó como el empleador del asesino. Los ministros, curtidos veteranos de guerra, palidecieron al oír las palabras. Algunos se removieron incómodos en sus asientos, otros mostraron disgusto. Habían visto y oído hablar de muertes antes, pero no como esta. En cuanto al empleador, había sido identificado como un exmiembro de la Guardia Real de Azula. Todos creían que buscaba venganza contra la princesa por algún agravio del pasado. Nadie le dio demasiada importancia, no después de la increíble y sangrienta escena que presenciaron. El general Hiro y el almirante Lun estaban sentados entre ellos, y ninguno pudo ocultar la tristeza que se reflejaba en sus rostros. Sabían quién era el responsable. El informe, aunque frío, les había dejado una imagen de la ira de Tai Lun. De en qué se convertía cuando lo provocaban. Una tormenta de brutalidad desenfrenada. Uno y por encima de ellos, sentado en su trono, el Señor del Fuego escuchaba en silencio. Su rostro era difícil de descifrar, pero sus ojos se oscurecieron. No eran las noticias que esperaba. Ni las que deseaba, sobre todo después de enterarse de que Tile había sobrevivido. 15 reflexiones de los creadores. La leche es mi droga. La leche es mi droga. Lee capítulos avanzados en Patreon. Si tienes algo de dinero extra, cómprame leche en patreon.com/milkismydrag. Feliz lectura. Comentario 49 comentarios. Votar capítulo 27. Solo una cicatriz. 2. Había transcurrido una semana desde el supuesto atentado contra la vida de la princesa Azula. El palacio había recuperado su ritmo habitual, pero la tensión persistía, densa y fría bajo la superficie. En la cámara del Consejo del Señor del Fuego, se había extendido la noticia de la brutal matanza de Tai Lun en el bar del barrio marginal del norte. Lo que al principio había sido un rumor ahora era una confirmación. La masacre, 16 muertos, cuerpos mutilados y carbonizados, ya no podía ignorarse. El consejo estaba dividido. Algunos funcionarios se opusieron firmemente a Tai Lun, declarando que sus acciones constituían una clara violación de la ley de la Nación del Fuego. El hombre se había tomado la justicia por su mano. El vigilantismo, independientemente de la causa, seguía siendo un delito. Otros, sin embargo, lo defendieron con fervor. Tai Lun había vengado tanto a la princesa como a su prometida. Su furia era justa, argumentaban. Su violencia, justificada. 7. Pero el debate terminó abruptamente cuando el general Hiro se inclinó hacia adelante y formuló una sola pregunta. ¿Quién le va a decir que se equivocó y que debe ser castigado? 18. El silencio cayó como una guillotina. Ninguno de ellos se atrevió a hablar. Todos recordaban cómo Tai Lun había insultado al mismísimo Señor del Fuego y exigido un Agni Kai. Cómo había desafiado las órdenes de sus superiores, se había amotinado y había salido victorioso. El joven tenía poder y, peor aún, la osadía de usarlo contra cualquiera que se interpusiera en su camino. Y con el público aclamando a él como un héroe, se volvió casi imposible hacerle daño. Incluso el Señor del Fuego Ozai, que odiaba a Tai Lun con toda su alma, guardó silencio.
Sabía que era mejor no avivar una llama que no podía controlar. Había decidido que nadie debía saber la verdad sobre el asesinato y que Tile era intocable. Tuvo suerte esta vez de que Tai Lun hubiera actuado movido por la ira y matado indiscriminadamente sin hacer preguntas, pero si esto volvía a suceder, podría intentar llegar al fondo del asunto. Al final, el consejo llegó a una decisión colectiva y discreta. Tai Lun era absurdamente poderoso y peligrosamente audaz. Nadie quería averiguar qué sucedería si volvía a ser acusado. 3. En cuanto a Tai Lun, no sabía nada del consejo ni le importaba saberlo. Pasaba los días entrenando y las noches en la clínica real, visitando a Tile. Su recuperación había sido rápida, gracias a los cuidados especializados y a su vitalidad natural. Y ahora, después de una semana entera, había llegado el momento de retirar los vendajes. Él se mantuvo a su lado. Los padres de Tile estaban presentes, junto con Azula y Mai. El ambiente era de esperanza, tenso por la expectación. El personal médico se movía con cuidado, retirando las últimas vendas del rostro y el hombro de Tile. Entonces se quedaron paralizados. Tile parpadeó, notando el repentino silencio en la habitación. ¿Qué? Preguntó, cada vez más confundida. ¿Qué ocurre? Nadie respondió. El miedo se apoderó de su pecho. Dame un espejo, susurró, con el terror reflejado en sus ojos. Su madre, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas, metió la mano en su bolso y le entregó un pequeño espejo. Tile miró. El reflejo le devolvió la mirada. Una larga y dentada cicatriz se extendía desde su mejilla derecha hasta la mandíbula, serpenteando por su cuello y desapareciendo bajo la bata. Era cruda, rosada y profunda. 7 le temblaban las manos. Entonces ella gritó. El espejo cayó al suelo y se hizo añicos. Tile escondió el rostro en los brazos de su madre y lloró desconsoladamente. Su madre la abrazó con fuerza, meciéndola suavemente, y lloró con ella. Azula, Mai y Tai Lun salieron de la habitación sin decir palabra. En el pasillo, la voz de Azula rompió el silencio. Sabía que las heridas podrían dejar marcas, dijo en voz baja, pero nunca esperé que fuera tan grave, que la desfigurara. Por una vez, Mai parecía visiblemente afectada. Con los brazos cruzados, negó con la cabeza. No se merecía esto. Tai Lun no dijo nada. Su mirada se perdió al frente, su expresión indescifrable. En realidad, no creía que la herida fuera tan horrible. Sí, le había dejado una cicatriz en la cara y era visible por la falta de pelaje, pero para él, no la cambiaba tanto. Aún así, optó por el silencio. Sabía que era mejor no expresar ese pensamiento después de ver la reacción de todos. Un rato después, los padres de Tile salieron de la habitación. Su madre tenía los ojos rojos y las mejillas empapadas de lágrimas. Su padre parecía agotado, con el rostro pálido y sin expresión. Tai Lun se acercó a ellos en silencio. ¿Puedo entrar? Preguntó. Lo miraron con preocupación y miedo en los ojos. Su padre abrió la boca para protestar, pero suspiró y asintió lentamente. Su madre vaciló. Por favor, y ella ha pasado por mucho, dijo en voz baja. Pero su marido le puso una mano en el brazo y la empujó suavemente para que se hiciera a un lado. Tai Lun pasó junto a ellos en silencio. Para sus adentros, se preguntó. ¿Qué se creían que iba a hacerle? Apartó ese pensamiento al entrar en la habitación de Tile. Afuera, Azula permanecía inmóvil, con los brazos cruzados, mientras una guerra se gestaba en su mente. La culpa la atormentaba. Era su culpa. Y, sin embargo, algo egoísta se agitó en su interior. Tai Lun no aceptará a Tile con esa cara. Ese pensamiento egoísta luchaba contra el asco que sentía por sí misma. 14. Mai no dijo nada. Apretó los puños con fuerza. Y en silencio, rezó a Agni para que Tai Lun no la lastimara más. Tai Lun entró en silencio en la habitación. La luz de la ventana se extendía por el suelo, reflejando la imagen distorsionada del espejo que Tile había arrojado. Estaba sentada en la cama, con las rodillas flexionadas, el rostro entre las manos y los hombros temblando con cada sollozo. Cerró la puerta tras de sí y habló con suavidad, con una voz más apagada de lo habitual. ¿Cómo estás, Tile? Al oír su voz, Tile giró la cabeza, cubriéndose el rostro como para protegerse de su mirada. Su voz se quebró al hablar. Tengo la cara desfigurada, susurró. Parezco un monstruo. No, dijo Tai Lun sin dudar. Tu cara está bien. Tile soltó una risa hueca y amarga, cuyo sonido fue amortiguado por sus manos. No necesito que intentes hacerme sentir mejor, murmuró. Lo vi. Nadie te culpará si quieres romper el compromiso.
No voy a cancelar nada, no veo ninguna razón para hacerlo, dijo Tai Lun con firmeza. Bajó aún más la cabeza, con las manos todavía cubriéndose el rostro. Basta ya, dijo. Dime lo que de verdad piensas de mi cara. Tai Lun vaciló. El silencio se prolongó demasiado para ella. No puedes decirlo, susurró Tilee con voz temblorosa. Ahora soy repugnante. No es eso, respondió finalmente Tai Lun, pues le costaba encontrar una respuesta sin empeorar las cosas. Es solo que, creo que mi respuesta no te gustará. Eso solo hizo que apartara aún más la mirada, encogiéndose sobre sí misma. Tai Lun suspiró. De acuerdo. Creo que tú y todos los demás están exagerando. Es solo una cicatriz, no es para tanto. 7. Tilee lo miró por primera vez desde que entró. Sus ojos se abrieron con incredulidad, luego se entrecerraron con ira. ¿Solo una cicatriz? Espetó. Tengo la cara desfigurada. Sabía que no te gustaría mi respuesta, dijo Tai Lun, con el mismo tono. No creo que tu rostro esté desfigurado. La cicatriz no es tan grave. Y, si acaso, es prueba de tu fortaleza, de que sobreviviste. De verdad que no entiendo por qué tanto alboroto. No es como si hubieras perdido una extremidad. Tilee lo miró fijamente. Una guerra de emociones se arremolinaba en sus ojos. Ira, confusión, algo parecido a alivio. No sabía qué sentir. ¿Debía enfadarse porque a Tai Lun parecía importarle tan poco su rostro? ¿O sentirse aliviada de que ya no la viera desfigurada y repugnante? Por un instante, se preguntó si mentía para hacerla sentir mejor, pero al mirarlo, a su rostro tranquilo y sereno, supo que hablaba completamente en serio. Su respiración se hizo más lenta. Parte de la tensión en sus hombros disminuyó. ¿De verdad no odias cómo me veo ahora? Preguntó suavemente. No, respondió Tai Lun. Creo que está bien. Además, no es que te propusiera matrimonio porque tu cara no tuviera cicatrices. Su voz adquirió un tono más irritado. Y tus padres y todos los demás me han estado mirando raro todo este tiempo, aunque no he hecho ni dicho nada. En serio, es solo una cicatriz. Les da demasiada importancia al estado de la piel. Tilee parpadeó mirándolo. Parecía más molesto por sentirse juzgado que preocupado por la herida en su rostro. Y, de alguna manera, eso era lo más reconfortante de todo. Soltó una carcajada suave, repentina y sincera. La primera desde que le quitaron las vendas. Tai Lun la miró, algo confundido, pero ella negó con la cabeza, sonriendo entre lágrimas. Siempre había sabido que él actuaba y pensaba de manera diferente a los demás pero nunca lo había apreciado tanto como ahora. 3. Cuando la familia y los amigos de Tilee se enteraron de la reacción de Tai Lun, se sintieron aliviados y felices por ella. Les alegró que su prometido no la hubiera abandonado, sino que hubiera decidido permanecer a su lado a pesar de su desfiguración. Incluso sus propios padres expresaron su aprobación, y su padre llegó a decir que estaba orgulloso de él. En cuanto a Tai Lun, seguía genuinamente desconcertado por los humanos. Incluso después de vivir entre ellos durante 14 años, algunas de sus acciones y preocupaciones continuaban escapándole a su comprensión. 8 reflexiones de los creadores. La leche es mi droga. La leche es mi droga. Lee capítulos avanzados en Patreon. Si tienes algo de dinero extra, cómprame leche en patreon.com/milkismydrag. Feliz lectura. Comentario 77 comentarios. Votar capítulo 28. Spar 1. Habían pasado algunos días desde que Tilee había sido dada de alta de la clínica real. Su cuerpo se había recuperado por completo, salvo la cicatriz que ahora marcaba su rostro, antes impecable. Aunque la herida persistía, su ánimo se había recuperado paulatinamente, e insistió en acompañar a Tai Lun a uno de los campos de entrenamiento del ejército. Tai Lun había sido asignado para ayudar a entrenar a los nuevos reclutas bajo el mando de su padre, el almirante Lun. Sorprendentemente, Azula y Mai habían decidido acompañarlas. A pesar de su carácter pesimista y taciturno, Mai estaba preocupada por el estado emocional de Tilee y simplemente quería estar cerca por si la necesitaban. Azula, sin embargo, tenía una motivación muy distinta. Sus ojos dorados permanecían fijos en Tai Lun, con una mirada de furia contenida. Había venido con la única intención de retarlo a un combate. Tai Lun, naturalmente, notó la intensidad de la mirada de Azula. Pero dado lo locuaz que era Tilee, ignorarla no fue tan difícil. Con Tilee a su lado, el desafío silencioso de Azula se convirtió en ruido de fondo. En cuanto los 4 llegaron al campo de entrenamiento, fueron recibidos por An, el subcapitán de Tai Lun. El experimentado soldado se acercó a él con una sonrisa. Ha pasado casi un mes, capitán. He oído que se ha comprometido.
Tai Lun asintió brevemente e hizo un gesto hacia Tile. Ella es Tile, mi prometida. An se giró hacia ella. Su mirada se detuvo en la cicatriz que recorría su mejilla antes de apartarse, aunque no con la suficiente rapidez. Tile lo notó. Le devolvió una sonrisa forzada. Y estas dos, continuó Tai Lun, señalando a las demás, son Mai y Azula. An se giró hacia ellos cortésmente, pero su expresión cambió al instante al oír a Azula. Su mirada se clavó en ella y sus ojos se abrieron de par en par al comprender. Inmediatamente hizo una profunda reverencia. Es un honor tenerla con nosotros, princesa, dijo con una reverencia marcada y respetuosa. Azula, que había empezado a fruncir el ceño al ver cómo Tai Lun la había presentado al final y sin su título, ahora sonrió ante la satisfactoria muestra de deferencia. Mientras tanto, An dirigió una mirada discreta a su capitán. ¿Te atreves a quemar al Señor del Fuego y llamarlo Gallo de Fuego pero nosotros no? Sufriríamos si no mostráramos el debido respeto a la familia real. 5. Tai Lun notó el resentimiento tácito en los ojos de An, pero optó por ignorarlo. ¿Dónde están los reclutas?, preguntó. Síganme, dijo An, volviéndose para guiarlos hacia el interior del campamento. Los 4 lo siguieron de cerca hasta llegar a un claro. 30 jóvenes estaban formados, con semblantes nerviosos. ¿Saben controlar el fuego?, preguntó Tai Lun. ¿Sabes qué tipo de entrenamiento han recibido? An asintió. Todos son maestros fuego, pero su entrenamiento solo cubrió lo básico. No les han enseñado tácticas militares ni técnicas avanzadas. Tai Lun asintió, asimilando la información, pero antes de que pudiera decir nada más, Azula dio un paso al frente. Creo que deberíamos mostrar a los reclutas a qué nivel deberían aspirar, dijo con frialdad. Tai Lun la miró, pero An fue el primero en responder, hablando con un tono de formalidad. Es usted muy sabia para su edad, Alteza, dijo. Azula sonrió. Un combate entre Tai Lun y yo. Solo nos lanzaremos fuego, nada más. An vaciló visiblemente. No podemos permitir que hagas eso, princesa. Puedo entrenar con el capitán Lun, si es necesario, dijo débilmente. La verdad era que An no quería que la princesa fuera humillada por Tai Lun. La idea de que la princesa de la nación fuera superada frente a los nuevos reclutas era algo que no podía permitirse. Esto no era un Agni Kai. Tenía que impedir el combate o la culpa recaería sobre él. Azula entrecerró los ojos. ¿Acaso crees que esta princesa no sabe pelear? Por supuesto que no, princesa, y An titubeó, y luego añadió con clara incomodidad. Es solo que el entrenamiento contra el capitán y está bien, le interrumpió Tai Lun con indiferencia. Y no tenías que poner excusas. Podrías haberlo dicho antes de llegar. Sabía que tramabas algo, ya que me mirabas con más recelo de lo normal. A Azula le tembló un ojo, mientras Tile reprimía la risa. Mai, que rara vez sonreía, sí lo hizo. Al instante, los soldados reunidos se apartaron, dejando a las 2 luchadoras espacio suficiente para entrenar. Azula dio un paso al frente, con los ojos brillantes de desafío concentrado, prometiendo dolor con cada mirada. Tai Lun, por otro lado, permaneció completamente relajado. An se interpuso entre los 2 maestros fuego, mirándolos con preocupación. Alzó la mano y dijo con firmeza. Si alguno de ustedes no puede continuar o si el fuego causa daño, el combate termina. Dirigió una mirada prolongada a Tai Lun, esperando en silencio que su capitán fuera indulgente con la princesa. Dicho esto, An se apartó para despejar el campo. 7. Azula adoptó su postura con una gracia disciplinada, aguda y concentrada. Frente a ella, Tai Lun permanecía erguido y relajado, con las manos a los costados y una postura que rayaba en la indiferencia. Azula entrecerró los ojos. Sin previo aviso, extendió el brazo, con solo 2 dedos extendidos. De las puntas surgió una llama compacta de un azul brillante, que rasgó el aire hacia Tai Lun. Él arqueó una ceja y agitó el brazo con displicencia, dispersando el fuego al instante. ¿Sorprendida?, preguntó Azula con una sonrisa burlancia. No eres la única que puede hacer eso. Tai Lun asintió con expresión neutral. No esperaba fuego azul de ti. 9. La sonrisa de Azula se desvaneció. ¿No te lo esperabas de mí? Las palabras resonaron como una bofetada. ¿Así la veía él? ¿Acaso no la consideraba una prodigio por derecho propio? ¿Pensaba que jamás podría igualar a alguien como él? 4. Sus ojos ardían con una nueva oleada de furia mientras lanzaba otro ataque, y luego otro más. Ráfagas de fuego que salían de sus dedos se arqueaban en el aire hacia él. Tai Lun, inmóvil, apartaba sin esfuerzo cada llama, cortando sus ataques con la palma de la mano con facilidad.
Azula apretó los dientes. Cerró el puño con fuerza, lanzó puñetazos y patadas, liberando llamaradas cada vez más grandes. Incrementó su potencia, intentó modificar los ángulos y el ritmo, pero fue inútil. Tai Lun se mantuvo firme, apartando todo como quien espanta mosquitos. ¿No vas a defenderte?, espetó, con la voz tensa por la frustración. Es una exhibición para los reclutas, respondió Tai Lun con calma. No tengo por qué defenderme. Azula gruñó, con los puños temblando. Entonces demuéstrales de qué eres capaz, espetó, en vez de solo defenderte. Tai Lun la miró con calma. Reflexionó un instante. Quizá era hora de recordarles a todos por qué debían respetarlo. Algo para evitar futuras molestias. Asintió levemente. De acuerdo. Prepárense. Azula entrecerró los ojos. Inhaló profundamente y adoptó una postura defensiva, con los instintos repentinamente a flor de piel. Tai Lun dio un paso al frente y lanzó un puñetazo, no rápido, sino firme, del que surgió una ola de fuego. Pero no una simple llama o un chorro. Era un muro de fuego, de varios metros de ancho, que se abalanzaba como un tsunami. Los ojos de Azula se abrieron desmesuradamente. Se le cortó la respiración cuando el fuego rugió hacia ella. Voy a morir, pensó en ese instante helado. No había forma de bloquearlo, de esquivarlo, de contrarrestarlo. Los soldados y espectadores que rodeaban el campo permanecían en un silencio horrorizado, observando cómo el infierno avanzaba a toda velocidad por el campo de entrenamiento. Parecía que iba a engullir a Azula entera e incinerar todo a su paso. Pero el enorme muro de fuego falló su objetivo. Pasó justo al lado de Azula, a escasos centímetros. Ella permaneció inmóvil, con las extremidades rígidas, incapaz de moverse o hablar. El intenso fuego tiñó su rostro y el suelo a su alrededor de un azul brillante por la luz reflejada. Y entonces desapareció. Azula cayó de rodillas, temblando. Miró a su lado, donde el fuego había dejado una larga y ennegrecida huella en la tierra. Tenía la mente en blanco. Lentamente, volvió la mirada hacia Tai Lun. No quedaba nada de su orgullo. La llama de la competencia en su interior se había extinguido. No había manera de que pudiera igualar eso. Tile y Mai corrieron a su lado, con evidente preocupación. Tile le puso una mano en el hombro a Azula mientras Mai se arrodillaba junto a ella. Está bien, dijo Tai Lun con voz monótona. El fuego pasó inofensivamente a su lado. Azula no respondió. Siguió un largo silencio. Luego, lentamente, Azula se puso de pie. Su mirada no se cruzó con la de nadie. Vuelvo al palacio, dijo. Estoy cansada. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, con pasos vacilantes. Mai y Tile la siguieron de cerca, intercambiando miradas preocupadas entre ellas y luego hacia ella. Cuando desaparecieron de su vista, Han se acercó a Tai Lun negando con la cabeza. Te pasaste de la raya, dijo en voz baja. Le rompiste el corazón a la princesa. Tai Lun no parecía arrepentido. De esta manera no nos molestará demasiado, si es que lo hace. Han resopló levemente y luego preguntó. Espero que tengas razón, no quiero tratar con la realeza. ¿Qué opinas de ella? ¿A este ritmo? Respondió Tai Lun. En pocos años, como mucho, será mejor maestra fuego que su padre. Sin duda, es la maestra fuego más talentosa que he visto. 7 reflexiones de los creadores. La leche es mi droga. La leche es mi droga. Lee capítulos avanzados en Patreon. Si tienes algo de dinero extra, cómprame leche en patreon.com/milkismydrag. Feliz lectura. Comentario 47 comentarios. Votar capítulo 29. El avatar 8 Azula permanecía sentada en silencio en la intimidad de sus aposentos, con la mirada fija en el espacio frente a ella, absorta en sus pensamientos. Su cuerpo ya no temblaba, pero por dentro seguía estremeciéndose. Había sido sacudida hasta la médula. Jamás y ni una sola vez y había imaginado que un maestro fuego pudiera invocar llamas de una magnitud tan aterradora. No solo eran poderosas, eran absolutas, una fuerza de la naturaleza encarnada. No era de extrañar que su padre hubiera perdido contra él. El señor del fuego Ozai, otrora el hombre más temido de la nación del fuego, no tenía ninguna posibilidad contra ese monstruo. En realidad, nadie en la nación del fuego la tenía. Mientras recuperaba lentamente la compostura, un pensamiento se apoderó de su mente. Tenía que informarle a su padre. La discusión ya no era un asunto personal ni un orgullo herido. Era una señal de alarma. Sabía perfectamente cuánto odiaba su padre a Tai Lun. Su relación era amarga y fría. Pero ahora era más que un simple conflicto personal. Era una amenaza.
Recordó las palabras que Tai Lun pronunció 2 años atrás durante la Agni Kai. Cambiar la familia gobernante. En aquel entonces, Azula se burló de la declaración, considerándola demasiado arrogante, incluso afirmando que el Agni Kai no le otorgaba la capacidad de lanzar tal amenaza. Pero ahora, un escalofrío la recorrió. La amenaza era real y ese monstruo tenía la capacidad de llevarla a cabo. Se dirigió a la cámara del Consejo del Señor del Fuego con pasos firmes pero decididos. Al abrirse las grandes puertas y entrar, todas las miradas se volvieron hacia ella. El calor de la cortina de llamas central proyectaba largas sombras sobre los suelos pulidos. Como siempre, su padre permanecía sentado tras el velo de fuego resplandeciente, con una postura regia e indescifrable. Debajo de él se encontraban sus ministros más cercanos. No se trataba de una reunión de guerra. No había generales ni almirantes presentes. La voz profunda de Ozai resonó en el salón. ¿Por qué viniste aquí, Azula? Dio un paso al frente e hizo una profunda reverencia. Padre, dijo respetuosamente, le traigo un informe sobre Tai Lun. Relató los sucesos del combate, cómo lo retó, cómo respondió él y la furia que desató. Lo describió con la mayor claridad posible, aunque aún hoy el recuerdo le hacía temblar las manos. Siguió un silencio. Ningún maestro fuego, dijo Ozai finalmente en voz baja, debería ser capaz de desatar ese tipo de poder. Uno de los ministros asintió. El fuego que describe y coincide con los registros de los maestros de fuego durante el cometa de Sozin, dijo. Pero aparte de eso, no existe ninguna mención de llamas tan grandes o intensas. Otro ministro añadió. Lo único que podría acercársele, sería el avatar. En las historias más antiguas. ¿Es posible que Tai Lun encontrara la manera de potenciar su control del fuego a ese nivel? Ozai dirigió su mirada al hombre que había hablado, estudiándolo con una expresión calculadora. El ministro enmudeció de inmediato bajo la penetrante mirada del Señor del Fuego. Entonces Ozai habló de nuevo, despacio y pensativo. El avatar lleva desaparecido casi un siglo. A pesar de los esfuerzos de nuestra nación, no lo hemos encontrado. ¿Y si murió más de una vez y Tai Lun es su última reencarnación? 7. La sala quedó sumida en un silencio atónito. Ninguno de ellos había considerado esa posibilidad antes, pero ahora que se había mencionado en voz alta, la idea les rondaba la cabeza. Los ministros intercambiaron miradas. ¿Podría ser? Es posible, dijo uno finalmente, con vacilación. Eso explicaría su poder sobrenatural y su habilidad. Ozai asintió lentamente. Y eso explica su extraña postura durante la Agni Kai de hace 2 años. Quizás nadie se la enseñó, simplemente le surgió y de forma natural. Como el avatar. 8. Azula permaneció inmóvil, con los ojos muy abiertos por la comprensión. Eso lo explicaría todo. Su fuerza bruta. Su dominio sin esfuerzo. Su poder, que superaba todo lo que la Nación del Fuego había visto jamás. ¿De qué otra forma podía existir alguien como Tai Lun? Se volvió hacia su padre, con voz baja pero urgente. Si él es el avatar, ¿y qué debemos hacer? La mirada de Ozai se endureció y, por un instante, guardó silencio. Estaba absorto en sus pensamientos, calculando los riesgos. ¿Exponer a Tai Lun ahora y ordenar su arresto? ¿Pero qué pasaría si fracasaban? ¿Y si el avatar se volvía contra ellos? Por otro lado, ¿y si se equivocaban? Uno de los ministros rompió el silencio. No creo que debamos hacer nada, todavía no. Tai Lun ha contribuido enormemente al esfuerzo bélico. Está de nuestro lado. ¿Por qué arriesgarnos a perder al avatar? Podría ser nuestro mayor activo. Otro intervino. Puede que ni siquiera lo sepa. No es algo inaudito y algunos avatares no se dan cuenta de su naturaleza hasta mucho más tarde en la vida. Y ha habido errores antes, falsas reencarnaciones, candidatos mal identificados y... El ceño de Ozai se frunció aún más. El riesgo era inmenso. Si bien Tai Lun no era del tipo que seguía órdenes a ciegas, seguía siendo de la Nación del Fuego y actuaba en beneficio de su nación, pero un paso en falso podría convertirlo en un enemigo terrible. Y actuar demasiado tarde y podría permitir que ese mismo enemigo se volviera aún más peligroso. El Señor del Fuego consideró todos los ángulos, todas las consecuencias. Finalmente, su voz rompió el silencio como el acero. Primero confirmaremos si realmente es el avatar, dijo Ozai con frialdad. Luego decidiremos qué hacer. Por ahora, nada de esto debe ser compartido. Las llamas parpadeantes de la sala del consejo proyectaban largas sombras sobre el suelo mientras el silencio se extendía tras las últimas palabras del Señor del Fuego Ozai.
Los ministros permanecían inmóviles, con la mirada fija en el trono. Entonces, en silencio, Azula dio un paso al frente una vez más, con voz tranquila y pausada. Podría ser más beneficioso difundirlo, dijo. La mirada de Ozai se dirigió a su hija. No dijo nada, pero su expresión la invitó a continuar. Azula esbozó una leve sonrisa de complicidad. Podemos difundir rumores sobre mi combate, y que Tai Lun es el nuevo avatar. Que sea cierto o no es irrelevante. Lo que importa es la percepción. La idea de que el avatar desaparecido ha regresado y lucha por la Nación del Fuego elevará la moral de nuestros soldados y aterrorizará a las demás naciones. Creerán que el avatar ha decidido apoyarnos. Un murmullo se extendió entre los ministros sentados en la cámara. Algunos se inclinaron hacia adelante, intrigados. Ozai permaneció en silencio, aunque sus ojos se habían aguzado con interés. Azula hizo una pausa para crear expectación y luego continuó. Esto también restaurará el prestigio de la familia real. Ya nadie dirá que el Señor del Fuego perdió contra una niña. Dirán, en cambio, que perdió contra el maestro fuego más poderoso del mundo, alguien que posee el conocimiento y los instintos de incontables vidas. No es una derrota terrible y fue, a lo sumo, un pequeño error de cálculo. Ozai entrecerró los ojos, y las llamas tras su trono crepitaron levemente. ¿Y si eso hace que Tai Lun decida que es el avatar? ¿Y si decide traer equilibrio al mundo? Su tono se ensombreció. Es hijo de un almirante muy respetado, con muchos seguidores leales. Esto podría desencadenar una guerra civil. Azula asintió, imperturbable. No hablaremos públicamente de los rumores, dijo. Dejemos que se extiendan solos. Luego, traeremos a uno de los sabios del fuego para que examine a Tai Lun y declare que no es el avatar, independientemente de la verdad. Dio otro paso al frente, con voz cada vez más segura. Al mismo tiempo, le pedimos discretamente al almirante que mantenga vigente el supuesto estatus de avatar de su hijo por el bien de la nación. De esa forma, Tai Lun seguirá actuando como corresponde al avatar, creyendo que no lo es. Y nuestros enemigos, y nuestra gente, creerán que el avatar está ayudando a la Nación del Fuego. No tendremos que preocuparnos por ellos, ya que padre e hijo siguen un estricto código de honor y moral. Algunos ministros intercambiaron miradas de admiración. Uno de ellos finalmente habló con voz respetuosa. La princesa es muy sabia para su edad. Otro asintió en señal de aprobación. Convertir esto en propaganda, brillante. Azula se permitió una sonrisa de satisfacción. Ozai se recostó en su trono, cruzando las manos. Observó a su hija durante un largo rato, y finalmente habló. Muy bien, dijo. Seguiremos el plan de la princesa. Al día siguiente, la capital de la Nación del Fuego bullía de expectación. Desde los mercados más concurridos hasta las tranquilas casas de té, desde los cuarteles militares hasta las mansiones de la nobleza, un único rumor se apoderó de todas las conversaciones. Tai Lun y el hijo del almirante Luni es el nuevo avatar. 6 Los testigos del combate entre él y la princesa Azula compartieron sus relatos con todo lujo de detalles, cada uno más dramático que el anterior. Algunos afirmaban que las llamas que invocó parecían un río de fuego azul. Otros juraban que la tierra se derritió ante su poder. La historia se extendió como la pólvora, despertando tanto admiración como temor. Y poco después, llegó a la finca Lun. 11 Reflexiones de los creadores. La leche es mi droga. La leche es mi droga. Lee capítulos avanzados en Patreon. Si tienes algo de dinero extra, cómprame leche en patreon.com/milkismydrag. Feliz lectura. Comentario 48 comentarios. Votar capítulo 30. El avatar falso 10. Tai Lun estaba sentado frente a sus padres en el tranquilo estudio de la finca Lun. El murmullo de voces en el exterior presagiaba la tormenta de rumores que azotaba la capital. Tai Lun puso cara de fastidio y frunció el ceño. ¿Quién se inventó ese rumor? Solo puedo controlar el fuego. Un solo elemento, por muy poderoso que sea, no me convierte en el avatar. El almirante Lun sostuvo la mirada de su hijo. Después de la fuerza que demostraste en ese combate y la habilidad contra el Señor del Fuego en aquel entonces, tiene más sentido que seas simplemente un joven maestro muy talentoso. A su lado, la madre de Tai Lun se inclinó y le puso una mano suave en la rodilla. Quizás de verdad seas el avatar, dijo en voz baja. Y simplemente no lo sabes. Ya ha pasado antes. Tai Lun suspiró y se frotó las sienes. No había manera de que él fuera el avatar, no pertenecía a este mundo para empezar, pero su madre no lo sabía. Tras un momento de silencio, habló claramente molesto. ¿Y ahora qué? ¿Cómo aclaramos este estúpido rumor? El almirante Lun no respondió de inmediato.
Se reclinó en su silla, cruzó los brazos y miró pensativo a su hijo. No lo hacemos. Tai Lun parpadeó, sorprendido. ¿Qué? ¿Por qué no? La voz de su padre era firme y pragmática. El avatar es la mayor amenaza para la Nación del Fuego, aquel a quien hemos estado buscando durante casi un siglo. Tan solo mencionar su regreso inquieta a nuestros soldados y envalentona a nuestros enemigos. Pero ahora creen que está luchando por nosotros. El almirante entrecerró los ojos y pronunció palabras deliberadas y cargadas de significado. Por el futuro de nuestra nación, usted debe desempeñar ese papel. Creo que muchos ministros y altos mandos militares me apoyarán en esto. La madre de Tai Lun frunció el ceño, su expresión ensombrecida. No puedes obligar a nuestro hijo a que lo utilicen así. El almirante Lun se volvió hacia ella con calma. No le hará daño. Solo le dará más prestigio. Será visto como un símbolo, respetado, temido. Admirado. 8 volvió a mirar a Tai Lun. No te obligaré si no quieres, añadió, suavizando ligeramente la voz. Pero esto podría reportar grandes beneficios a nuestro ejército. La habitación quedó en silencio. Tai Lun miró al suelo, sopesando las palabras, con la mandíbula tensa. No le gustaba. Sentía que se burlaban de su vida pasada, que era una repetición, pero esta vez sabía que no era el elegido. Al menos antes había tenido la oportunidad de ser el guerrero dragón, o al menos había soñado con serlo. Ahora solo era un espejismo, un falso avatar, sabiendo muy bien que ese no era su destino. Aún así, comprendía la lógica tras las palabras de su padre. Tras una larga pausa, exhaló bruscamente. De acuerdo, dijo. Pero no lucharé en la guerra ni conquistaré tierras. Seguiré viajando como siempre lo he hecho. El almirante sonrió, asintiendo con satisfacción. Eso es precisamente lo que quiero que hagas. Viajar por ahí, ayudar a difundir los rumores. Cuanta más gente te vea, mejor. Los ojos de la madre de Tai Lun se abrieron con incredulidad. ¿Van a mandar a nuestro hijo fuera otra vez? El almirante asintió levemente. Continuará viajando a donde quiera, tratando de encontrar su camino y su propósito en la vida. Al mismo tiempo, ayudará a nuestra nación, indirectamente. Como símbolo, no solo como soldado. Miró a su hijo con preocupación en los ojos. Pero luego suspiró y asintió a regañadientes. Ese mismo día, Tai Lun se encontró cara a cara con Tile. Ella ya había oído los rumores que ahora se extendían por toda la capital. En cuanto lo vio, su habitual expresión alegre se transformó en preocupación. ¿Es cierto? Preguntó apresuradamente. ¿Que eres el avatar? Tai negó con la cabeza firmemente. No. Es solo un rumor. Yo no soy el avatar. Un fugaz alivio cruzó su rostro, pero su ceño permaneció fruncido. Tai continuó, explicando la situación y el plan de su padre de dejar que los rumores se propagaran sin control y usarlos para levantar la moral del ejército. Añadió, casi a regañadientes. Me iré mañana por la mañana. Temprano. ¿De verdad tienes que irte tan rápido? Preguntó Tile, con voz más suave esta vez, casi suplicante. Mi padre cree que es lo correcto, respondió Tai. Su tono era sereno y resignado. Y yo lo apoyaré. Tile asintió débilmente, claramente disgustada con su decisión. Bajó la mirada hasta que Tai se inclinó ligeramente hacia adelante, con una inusual dulzura en la voz. Si quieres, puedes venir conmigo. Considéralo como unas vacaciones. Sus ojos se abrieron de par en par ante la oferta. Pero, ¿qué pasa con la guerra? Tai se encogió de hombros con indiferencia. Mi participación es mínima. Y aún así, soy demasiado fuerte. No te pasará nada malo. Eso la hizo sonreír levemente, y el brillo volvió a su rostro por un instante. Todavía tengo que graduarme de la academia, dijo, medio en broma, medio en serio. Pero y espero que la oferta siga en pie. La próxima vez que vuelvas, iré contigo. Tai asintió levemente, y la comisura de sus labios se curvó hacia arriba. A la mañana siguiente, Tai Lun estaba en el muelle mientras la luz del sol se reflejaba en el agua. Su barco estaba listo para zarpar. Sus padres y Tile habían venido a despedirlo. El almirante Lun fue el primero en hablar, con voz firme y segura. Tai, donde quiera que vayas, mantente fiel a tus enseñanzas y a tu honor. Y que sepas que estoy orgulloso de ti. 15. Su madre dio un paso al frente a continuación, dejando sus manos posadas en su brazo. Cuídate. Y no olvides escribirnos. Finalmente, Tile lo abrazó con fuerza. No te olvides de mí, susurró. Tai les sonrió a todos, sintiendo una cálida sensación en su interior, y se despidió antes de abordar su barco.
Al pisar la cubierta, sintió un extraño tirón en su interior. Era una sensación desconocida, la de ser despedido, de ser cuidado de esa manera. Aunque era su segunda partida, aún le resultaba extraña. Y sin embargo era agradable saber que había gente esperando su regreso. Tras la partida de Tai Lung, el almirante Lu no perdió tiempo. Se dirigió al palacio, donde el Señor del Fuego se encontraba reunido con sus ministros y oficiales de alto rango. La expectación era palpable. Los rumores sobre Tai Lung ya se extendían por toda la ciudad. La voz profunda de Ozai rompió el silencio. Almirante Lun dijo desde detrás del velo de llamas. ¿Qué opina de estos rumores? El almirante respondió con calma. No son más que eso, rumores infundados. Pero no son algo malo. Todo lo contrario. A continuación, se hizo eco de la afirmación anterior de Azula. Que los rumores elevarían la moral de sus soldados e infundirían temor en sus enemigos. Debemos mantenerlos, concluyó, y ya he enviado a Tai Lung para que difunda los rumores aún más por todo el reino tierra. Los oficiales asintieron de inmediato, murmurando en voz alta en señal de aprobación al empezar a percibir los beneficios. Pero tras la cortina de fuego, Ozai apretó los dientes. Sí, ese era el desenlace que deseaba, pero no así. El almirante Lun se había adelantado, moldeando la narrativa antes de que el propio Ozai pudiera recuperar su dignidad ante su corte. Aún así, no podía contradecir al almirante ahora. Finalmente, Ozai asintió lentamente. Es una decisión acertada, dijo al fin, con voz fría y controlada. Difundan los rumores. Que el mundo los crea. Y en su mente, los pensamientos de Ozai ardían con más intensidad que las llamas que tenía delante. Al menos ante los ojos del público, perdí contra el avatar y no hay vergüenza en ello. Mar adentro, con las olas impulsando su barco con firmeza, Tai Lung se encontraba en la proa frente a su tripulación reunida. Al frente estaba su segundo al mando, An, quien, con los brazos cruzados, esbozaba una leve sonrisa. Capitán, dijo An, con su voz resonando por toda la cubierta, todo el mundo quiere saber. ¿Es usted el avatar o no? La expresión de Tai Lung permaneció impasible mientras respondía con firmeza. No soy el avatar, solo soy un maestro poderoso y habilidoso. Pero ante el mundo, actuarán como si fuera el avatar. Mi padre cree que esto elevará la moral y aplastará a nuestros enemigos. Un murmullo se extendió entre la tripulación, pero nadie se opuso. Tai Lung dejó que el silencio se prolongara un instante antes de continuar. Seguiremos viajando como siempre. Nada cambiará. Nuestro deber ahora es difundir los rumores y, de vez en cuando, contribuir al esfuerzo bélico cuando sea necesario, sobre todo salvando a nuestros soldados si hace falta. Ana asintió, con una sonrisa aún más amplia. Y bien, Capitán Avatar, ¿alguna idea de a dónde ir ahora? Tai Lung se encogió de hombros levemente, mirando hacia el horizonte infinito. Cualquier lugar nuevo servirá. Si alguien tiene algún sitio en mente para explorar, nos dirigiremos hacia allí. De inmediato, la tripulación comenzó a dar sugerencias, y la risa y la emoción llenaron el barco. Para ellos, el viaje de Tai Lung era como unas vacaciones sin límites. Tai Lung escuchaba en silencio, con la mirada fija en la distancia. Aunque no le gustaban los rumores, una cosa era cierta. Sin importar lo que pensara el mundo, su camino seguía siendo suyo y algún día encontraría su destino. Reflexiones de los creadores. La leche es mi droga. La leche es mi droga. Lee capítulos avanzados en Patreon. Si tienes algo de dinero extra, cómprame leche en patreon.com/milkismydrag. Feliz lectura. Comentario 55 comentarios. Votar capítulo 31. Notas / explicación del capítulo anterior. Muchos lectores se preguntaron por qué Tai Lung aceptaría algo tan contrario a su personalidad. Y tienen razón. El Tai Lung del momento de su primera reencarnación jamás habría hecho algo así. Pero el Tai Lung de la historia ya no es la misma persona. Su mentalidad ha ido cambiando lentamente a lo largo de los capítulos. Donde comenzó Tai Lung comenzó siendo alguien amargado por su fracaso, enojado por la traición, agobiado por la inseguridad tras sus derrotas. Al convertirse en humano, cargó con todo esto. En lugar de afrontarlo, lo enterró, anestesiándose con entrenamiento, aferrándose a un objetivo simple. Volver a ser fuerte y luego el más fuerte. Cambios sutiles mostrados a lo largo de la historia, alienación. No puede relacionarse con la gente de forma normal. Sigue viendo a los humanos como extraños y nunca se siente realmente parte de su mundo. Desplazamiento. No se considera alguien de este mundo. Ante todo fue un maestro de Kung Fu, no un maestro de los elementos, y desde luego no es ciudadano de las 4 naciones.
La ironía de que su propósito se cumpliera. Derrotó a Oza y Ibumi, los maestros de control elemental más poderosos de sus naciones. Logró su objetivo, pero le pareció vacío, casi inmerecido, porque el ki que traía consigo lo hizo demasiado fácil. Para él, fue hacer trampa. Pérdida de rumbo. Al haber perdido su objetivo, no le queda camino. No tiene hacia dónde avanzar. Inseguridad. Ya en el capítulo 1, empezó a dudar de sí mismo. Veía reflejos de sí mismo en los demás, personas que elegían el perdón donde él optaba por la ira. Se dio cuenta de que, en este mundo, era inferior. Las circunstancias no le importaban. Estado emocional actual de Tai Lun está vacío. Está deprimido, no en el sentido de estar triste todo el día, sino en el verdadero sentido psicológico. Apatía, entumecimiento, falta de motivación, no importarle las consecuencias, no le importan las expectativas, sin importarle sí mismo, así que acciones que antes habría rechazado de inmediato ahora le parecen inútiles. La reputación no importa. Nada importa. Solo se parece al Tai Lun original cuando la rabia lo domina momentáneamente, esa parte instintiva de él que nunca murió. ¿Por qué sigue a su padre ahora? Él ve a su padre como el padre que no lo traicionó. Y como de todos modos no tiene rumbo, simplemente sigue el hilo de las palabras de su padre. Vaga sin rumbo por este mundo, viajando con la esperanza de encontrar algo que le dé un nuevo propósito. Sobre la decisión del avatar falso dentro del mundo del juego, la gente lo tachaba de estúpido, pero la lógica tiene sentido desde la perspectiva de los personajes, no desde la de los lectores. El avatar lleva desaparecido 98 años. Los lectores saben que pronto regresará. Los personajes, no. Para ellos, podría aparecer el año que viene, dentro de 100 años, o quizá nunca. Si el avatar reaparece al día siguiente, la Nación del Fuego no pierde nada. Es propaganda. Una herramienta. No un sustituto del avatar real. ¿Por qué Tai Lun le dijo a su nave que sería el avatar falso? Porque simplemente no le importa. Las demás naciones no lo creerán. Un hombre que controla fuego azul, más intenso y de mayor magnitud que cualquier otro visto hasta ahora, una rareza asociada únicamente con los avatares del pasado, en términos de poder bruto, sin duda desataría temor y rumores. A sus ojos, se convertiría en un avatar malvado que simplemente tiene predilección por el fuego. Dr. Revisa los síntomas de la depresión e intenta compararlos con el comportamiento fuera de lo común. Comentario 44 comentarios. Votar capítulo 32. Yo soy el único en el norte, en Ersi, un pequeño pueblo del reino tierra. Tai Lun caminaba solo bajo el sol abrasador. Había cambiado su atuendo habitual por el verde sencillo del campo y llevaba un sombrero cónico calado hasta la frente para pasar desapercibido. El pueblo aún pertenecía al reino tierra. La Nación del Fuego aún no se había extendido hasta allí, y ese hecho le confería al lugar una extraña y silenciosa diferencia con respecto a los pueblos que Tai Lun había visitado antes. Tai Lun anhelaba ver un pueblo del reino tierra intacto, al menos directamente, por las llamas de la guerra. Deseaba observar a la gente común en su día a día y contemplar cómo lucía un lugar aún no controlado por la Nación del Fuego. Mientras caminaba por la calle principal, notó de inmediato la devastación sufrida por el pueblo. Las casas se inclinaban como si estuvieran agotadas y los rostros que veía reflejaban las pequeñas y resignadas líneas de la adversidad. Con una sola mirada, cualquier visitante podía percibir las dificultades que atravesaban estas personas. Vagó hasta que dio con el único restaurante de Ersh, un edificio bajo con un letrero desvencijado y una puerta que chirrió al abrirse. Tai Lun se detuvo un instante, sopesando la decisión, y luego entró. El local olía ligeramente a humo y repollo hervido. Detrás de ese mostrador estaba sentado un anciano con las manos entrelazadas. Un niño, quizá 2 o 3 años menor que Tai Lun, limpiaba las mesas. Bienvenido, dijo el anciano, sonriendo cuando Tai Lun se acercó. Debes ser un viajero. Es raro que la gente pase por aquí. Tai Lun inclinó la cabeza. Estoy viajando por el reino tierra, dijo sencillamente. Deseo ver las diferentes ciudades y lugares de interés. Nuestro pueblo no tiene mucho que ofrecer, dijo el anciano. Pero espero que, a pesar de todo, disfrute de su estancia. Gracias, ¿me puede traer el menú? Preguntó Tai Lun. La sonrisa del anciano se desvaneció. No tenemos menú, dijo el hombre. La situación ha sido difícil por aquí. Solo servimos arroz y sopa de repollo. Está bien, dijo Tai Lun. Dame un tazón de cada uno. Extendió la mano hacia sus monedas. ¿Cuánto? 6 monedas de cobre, respondió el anciano. Tai Lun pagó, se sentó en una mesa de la esquina y esperó.
Poco después, el joven que había estado limpiando antes llegó con 2 tazones humeantes. Gracias, dijo Tai Lun en voz baja antes de empezar a comer. El niño se giró para marcharse, pero se detuvo a mitad de camino, luego regresó, esta vez más cerca. Me llamo Tao, dijo el muchacho con voz baja pero sincera. Mi abuelo me contó que eres un viajero. ¿Te importaría contarme noticias? ¿Cómo va la guerra? Tai Lun lo miró por un momento. Los ojos del chico brillaban con algo parecido a una promesa y un resentimiento obstinado. ¿No hay noticias aquí?, preguntó Tai Lun. Tao negó con la cabeza. No nos llega mucho. No hay mucho que contar, entonces, dijo Tai Lun. Se están produciendo escaramuzas y batallas por todo el reino tierra. La nación del fuego avanza, conquistando territorio poco a poco. Al oír el nombre del enemigo, los ojos de Tao se encendieron con el inconfundible ardor de la ira. Algún día me uniré al ejército del reino tierra y ayudaré a expulsar a la nación del fuego, dijo, casi como un juramento. Tai Lun percibió la ira en sus palabras, pero no dijo nada. El anciano, que había estado escuchando con expresión cansada, se levantó de su taburete y agitó la mano como para desestimar las palabras del muchacho. Tao, basta de charla. Lo reprendió con suavidad. Ya te dije que no te permitiré unirte a la guerra. No es tu papel luchar ni expulsar a la nación del fuego. El rostro de Tao se endureció. ¿Y quién se supone que haga eso?, replicó. Debemos luchar. Debo vengar a mi padre. Un día el avatar regresará, dijo el anciano. Volverá y salvará al mundo. La respuesta de Tao fue un golpe fulminante, repentino y amargo. Llevas décadas diciendo eso. No ha vuelto. ¿Has oído los rumores? El avatar se unió a la nación del fuego. No, replicó el anciano, intentando disimular la desesperación en su voz con un atisbo de esperanza. Son rumores falsos. El avatar jamás haría algo así. Lo sé que volverá algún día y salvará al mundo. No lo hará, dijo Tao, y las palabras cayeron como piedras. Están esperando en vano, todos ustedes, y por eso estamos así. Por eso murió mi padre. ¿Te refieres a no resistir a la nación del fuego?, preguntó Tai Lun de repente. Tao se giró hacia él, con los puños apretados y la mandíbula temblando de furia apenas contenida. Durante 100 años hemos esperado al avatar, dijo con amargura. La nación del fuego ha ido arrebatándonos nuestras tierras poco a poco, asesinando a nuestras familias, y aún así, el reino tierra sigue esperando. Si las naciones se hubieran unido, habrían aplastado a la nación del fuego hace mucho tiempo. En cambio, prefirieron caer una a una. La mano del anciano tembló. Es deber del avatar traer equilibrio y paz al mundo, dijo solemnemente. Estamos esperando a que cumpla con ese deber. Los ojos de Tao brillaron. Mi padre fue reclutado por el ejército para luchar contra la nación del fuego, dijo, alzando la voz. Murió muy lejos porque gente como tú decidió esperar en silencio el regreso de un mito. El anciano parecía haber recibido un golpe. Sus hombros se desplomaron bajo el peso de la acusación del muchacho. Antes de que pudiera responder, Tai Lun habló. No le falta razón, dijo Tai Lun. Si el reino tierra se hubiera unido de verdad, la nación del fuego jamás se habría expandido tanto. Y si las tribus agua los hubieran apoyado, habrían podido hacer retroceder a la nación del fuego hasta sus islas. Incluso el día del cometa, si ambas naciones hubieran ayudado a los nómadas del aire, quizá habrían sobrevivido al exterminio. Los ojos del anciano se ensombrecieron al oír sus palabras. Tao, sin embargo, miró a Tai Lun con renovado ímpetu. ¿Entonces estás de acuerdo en que debemos luchar? ¿Que debemos defender nuestros hogares?, preguntó con entusiasmo. Me uniré a la guerra y, algún día, vengaré a mi padre. Mataré al monstruo de las llamas azules. Tai Lun se quedó paralizado. Lentamente, preguntó. Si no te importa que te pregunte ¿y cómo murió tu padre? La expresión de Tao se ensombreció. Mi padre murió defendiendo Omasu, dijo con la voz temblorosa de rabia. El mensajero nos contó que nuestro ejército luchó con valentía, hasta que un monstruo de llamas azules apareció por detrás, matando a todo aquel que tenía delante. La nación del fuego no es más que una horda de monstruos y asesinos. Tai Lun dejó escapar un suspiro silencioso, y por un momento, sus ojos parecieron oscurecerse con algo parecido al arrepentimiento. No hubo batalla, dijo en voz baja. El ejército de Omasu, bajo el mando del rey Bumi, tendió una trampa a la nación del fuego. Masacraron a 5.000 soldados y luego intentaron ahogar a otros 5.000. El monstruo de llamas azules del que hablas lideró el rescate. Sí, mató, pero solo a quienes se interpusieron entre él y los hombres atrapados.
No mató a más de lo necesario. La Nación del Fuego no fomenta la matanza sin razón, pero hizo una pausa, bajando la voz. Algunos lo harán, y esto es la guerra. Nadie es inocente en ella, sin importar el motivo de sus acciones. Tao lo miró fijamente, palideciendo. ¿Qué estás diciendo? ¿Eres un espía de la Nación del Fuego? No, dijo Tai Lun con sencillez. No soy un espía. Pero eso fue lo que pasó aquel día. Sé que nada de lo que diga aliviará tu dolor, y no puedo deshacer lo que se ha hecho pero lo siento mucho por tu padre. De verdad. Se puso de pie, y su silla rechinó suavemente contra el suelo. Tienes razón en no confiar en el avatar. Pero no te unas a la guerra. Solo te traerá sufrimiento. Metió la mano en sus ropas y dejó una pequeña bolsa sobre la mesa. El tintineo de las monedas resonó débilmente en la silenciosa habitación. Sé que este dinero no vale nada comparado con la vida de tu padre, dijo Tai Lun, pero es todo lo que puedo ofrecerte. Tao y el anciano lo miraron fijamente, demasiado atónitos para hablar. La ira del joven se desvaneció, reemplazada por la confusión. Tai Lun se giró hacia la puerta y comenzó a alejarse. Un momento. La voz de Tao rompió el silencio. Señor. ¿Estuvo usted allí ese día? ¿En la batalla para defender Omasu? Tai Lun se detuvo en el umbral. Durante un largo rato, no dijo nada. Luego giró levemente la cabeza. Su rostro quedó parcialmente en sombra bajo el ala de su sombrero. Sí, dijo en voz baja. Yo dirigí el rescate de los soldados de la Nación del Fuego. Y yo fui quien mató a tu padre. Tanto Tao como el anciano se quedaron paralizados, con los ojos muy abiertos, sus mentes negándose a aceptar las palabras. Antes de que pudieran moverse, el aire alrededor de Tai Lun se encendió al instante. Un fuego azul estalló a su alrededor, arremolinándose como una tormenta viviente. El anciano retrocedió tambaleándose, protegiendo a Tao con un brazo mientras la luz inundaba la pequeña habitación. Luego, tan repentinamente como había aparecido, el fuego se desvaneció. Tai Lun se había ido. Reflexiones de los creadores. La leche es mi droga. La leche es mi droga. Lee capítulos avanzados en Patreon. Si tienes algo de dinero extra, cómprame leche en patreon.com/milkismydrag. Feliz lectura. Comentario 50 comentarios. Votar capítulo 33. El verdadero Avatar 5. 2 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. La vida de Tai Lun se convirtió en un ciclo de viajes, entrenamiento y guerra. Desde aldeas polvorientas hasta puestos de avanzada fortificados del Reino Tierra, dejó su huella allá donde fue. Las escaramuzas estallaron por toda la tierra, y en cada una de ellas, su poderío se exhibió ante la vista de amigos y enemigos por igual. Los rumores lo perseguían, creciendo con cada batalla. Para la Nación del Fuego, ya no era solo el hijo del almirante Lun, era el avatar de fuego, un arma viviente que infundía terror en sus enemigos. Los soldados marchaban con la espalda más alta, más orgullosos, al oír su nombre. Pero en el Reino Tierra, su sombra se oscureció, el miedo se extendió por toda la tierra. Para ellos, el avatar había regresado como un monstruo, un traidor al equilibrio, que ahora libraba la guerra del lado de la Nación del Fuego. Las madres silenciaban a sus hijos al oír su nombre. Los generales y la resistencia maldecían su suerte al enterarse de que lo habían visto cerca. Sin embargo, para Tai Lun, la guerra fue solo un pequeño esfuerzo en su vida. Dondequiera que fuera, se tomaba el tiempo para escribir a casa. Respondía a las cartas, cartas que llevaban la calidez del amor de su madre, el peso del orgullo de su padre y las palabras anhelantes de Tilde, cada una recordándole que había gente esperándolo. El vicecapitán An nunca dejaba de recordárselo. No olvides los regalos para tu prometida. Y así, ya fuera una baratija finamente tallada o una bufanda de seda teñida con los colores del Reino Tierra, Tai Lun se aseguraba de enviar regalos a Tile. Hoy, él y su tripulación hicieron escala en una base sureña controlada por la Nación del Fuego para reabastecerse. El puerto estaba lleno de actividad, con carga que se transportaba y soldados que se movían de un lado a otro, cuando otro barco entró cojeando, una nave desgastada y dañada que contrastaba fuertemente con la bien cuidada flota de la Nación del Fuego. De él desembarcó un muchacho con el rostro marcado por cicatrices y un andar cansado. El príncipe Zuko. Detrás de él, como siempre, caminaba la sabia figura del general Hiro. Tai Lun había oído las historias. Desterrado por faltarle el respeto al Señor del Fuego durante un consejo de guerra, el príncipe fue condenado al exilio hasta que lograra algo digno de su regreso. Un castigo tan cruel que incluso los soldados pensaban que el Señor del Fuego se había excedido. Mientras la mirada penetrante de Tai Lun se detenía en la pareja, Hiro alzó la vista y lo vio.
El viejo general arqueó las cejas en señal de reconocimiento y, tras susurrarle algo a su sobrino, se volvió hacia Tai Lun y alzó la mano en un saludo cordial. Zuko, en cambio, se quedó paralizado un instante antes de desviar la mirada. No sostuvo la mirada de Tai Lun. A Tai Lun no le importó. Se dio la vuelta y se concentró en el reabastecimiento de su barco. Pero no tardó en oírse una voz familiar a sus espaldas. Tai Lun. Tai Lun se giró y vio a Iroh acercándose con su habitual sonrisa afable, aunque Zuko no estaba a la vista por ninguna parte. ¿No deberías estar al lado del príncipe?, preguntó Tai Lun sin rodeos. La sonrisa de Iroh se convirtió en un suspiro. El príncipe, lo está pasando mal. Se siente perdido en este mundo. Zuko no es mala persona, pero le avergüenza verte después de lo que pasó hace años. Tai Lun asintió levemente. Está bien. De todos modos, me iré pronto. Iroh vaciló, con las manos entrelazadas a la espalda. Quizás si podrías reunirte con él. Hablar con él. A veces, una voz familiar puede ayudar más de lo que crees. Tai Lun negó con la cabeza. No estamos en un nivel en el que podamos hablar con tranquilidad. Lo que él necesita es conseguir ese logro que le exige su padre de mierda y volver a casa, o descubrir que no ha perdido su honor, que no hizo nada malo desde el principio. Nada de lo que diga cambiará eso. La expresión del viejo general se suavizó con pesar. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Zuko está demasiado enojado y amargado como para aceptar a Ozai por lo que realmente es. Y ese logro, como lo llaman, y es una cruel máscara. Su verdadera misión es encontrar al avatar. Al verdadero Tai Lun se quedó helado, entrecerrando sus afilados ojos dorados. Eso no es una misión. Es una sentencia. Es como si le hubieras dicho que no volviera jamás. Los hombros de Iroh se desplomaron. Mi hermano, es demasiado cruel. Zuko no se merecía esto. Durante un largo rato, Tai Lun guardó silencio. Luego dejó escapar un gruñido bajo de desdén. Sabía que ese gallo de fuego era un cretino. Pero pensar que llegaría tan lejos con su propio hijo. Es peor que la escoria. Un cretino de pies a cabeza. Iroh no pudo evitar reírse entre dientes. A mi hermano no le gustaría oírte llamarlo así. Tai Lun resopló. Si tiene algún problema, siempre podemos tener un segundo Agni Kai. 5. El general Iroh se rió de eso y dijo. Dudo mucho que mi hermano esté de acuerdo con eso. Así que, Tai Lun, oí que rechazaste el ascenso a comandante. Tai Lun respondió. Prefiero seguir siendo capitán, un solo barco y libre para ir a donde quiera. En cambio, ser comandante es un fastidio. 4. Iroh negó con la cabeza al oír que el ascenso era el sueño de todo soldado, excepto, al parecer, el de Tai Lun. Tai Lun echó un vistazo al barco de Zuko y preguntó. ¿Cómo es que tu barco está tan dañado? ¿Te has encontrado con algún asaltante de la tribu Agua? Iroh no respondió de inmediato. Miró atentamente a Tai Lun y luego dijo. Nada grave, solo un accidente en el Polo Sur. Tai Lun asintió, dio la espalda y comenzó a caminar hacia su barco. Fue un placer conocerlo aquí, General Iroh. Les deseo suerte a usted y a Zuko. La necesitarán. El general permaneció allí, observando cómo el joven se alejaba sin siquiera mirar atrás. Un suspiro pesado y triste se le escapó. Había albergado la esperanza de que Tai Lun aún guardara un atisbo de amistad para Zuko, algo que aliviará el sufrimiento del muchacho, especialmente tras los inesperados sucesos del Polo Sur. Pero ahora le resultaba evidente que Tai Lun había trascendido esos lazos, dejando al príncipe solo en su exilio. Iroh se preguntó qué haría Tai Lun al encontrarse con el verdadero avatar. Días después, Tai Lun entrenaba cerca de la costa rocosa. Sus golpes eran precisos y potentes mientras las olas rompían a su espalda. El viento salado le agitaba la ropa, pero estaba completamente concentrado en su entrenamiento, hasta que Anne emergió del bosque cercano, interrumpiendo con su voz el ritmo constante de los movimientos de Tai Lun. Capitana. La verdad ha salido a la luz. Tai Lun se irguió, bajando la postura, con una ceja alzada. ¿Qué verdad? Anne cruzó la arena hacia él, con una expresión a la vez seria y extrañamente divertida. Eres un impostor. El verdadero avatar ha sido encontrado. Por un instante, Tai Lun parpadeó mirándolo, luego emitió un leve murmullo. ¿En serio? ¿Y qué tan fiable es esta noticia? Debe ser cierto, respondió Anne rápidamente. Se dice que el príncipe Zuko encontró al avatar en el Polo Sur y no logró capturarlo. Mira esto. De entre sus ropas, Anne sacó un papel y se lo entregó. Tai Lun lo desplegó y estudió el dibujo tosco pero claro.
El rostro de un niño joven y calvo, con una flecha pintada en la frente con líneas marcadas. Han lo señaló. Este es el avatar. Es un joven maestro aire que viaja con un bisonte volador. Tai Lun volvió a tararear, esta vez con más interés, entrecerrando sus ojos dorados. Así que por eso la nave de Zoku resultó dañada. El general Hiro debió de intentar ocultar la verdad y supongo que quería que ayudara a su sobrino a cazar al avatar. Tai Lun entrecerró los ojos y continuó. Pero esto es extraño. El avatar desapareció durante más de 100 años y ahora ha regresado como un joven maestro aire. ¿Será que ya completó un ciclo completo? O tal vez y sus labios se curvaron levemente. Y tal vez no sea el avatar en absoluto. Solo otro impostor. Han se encogió de hombros. ¿Quién sabe qué le pasa? Pero según testigos presenciales, controlaba tanto el aire como el agua. Eso hizo que la sonrisa de Tai Lun se ensanchara. Mejor aún. Me gustaría conocer a este avatar. Podría resultar un verdadero desafío. 4 soltó una risita entre dientes, negando con la cabeza. No esperaba menos de ti. Pero su voz se apagó al perder de vista el horizonte. Sus ojos se abrieron de par en par. Tai Lun, al notar el repentino cambio en su expresión, se giró. Sobre el horizonte, por encima de las olas brillantes, una enorme figura blanca flotaba contra el cielo. Enorme, peluda, con anchos cuernos y un rostro plano, parecido al de un oso. Un bisonte volador. Tai Lun soltó una risita, con los ojos brillantes. Vaya, mira esto. Viene directo hacia nosotros. Debe ser el destino, ¿no crees, An? An se removió incómodo. ¿Vas a capturarlo? Pero Tai Lun no respondió de inmediato. Su atención estaba completamente fija en la criatura y en el niño que seguramente iba montado sobre su lomo. Tras un rato, Tai Lun soltó una risita y dijo: menos mal que no llevamos el uniforme militar. No querríamos asustar al avatar. ¿Quién iba a pensar que llevar la ropa del complejo turístico nos ayudaría? Han respondió: capitán, no saque conclusiones precipitadas, no sabemos si el avatar aterrizará o continuará su camino. Esta vez Tai Lun no respondió. Esperó a que el bisonte se acercara. 7.